Me llamo Beranice Alves da Silva, pero todos me conocen como Vera. A mis 76 años mi cabello es completamente blanco y las arrugas en mis manos cuentan historias que mi voz, a veces cansada, repite una y otra vez. Cuando cierro los ojos y me transporto al pasado, parece que fue ayer cuando era una niña delgada, siempre descalza y con ropa remendada, lidiando con el hambre, un compañero casi inseparable de nuestra familia. Nuestra humilde casa, ubicada a las afueras del pueblo, en dirección al río, era una estructura precaria de adobe con 3 habitaciones, un techo que goteaba sin cesar durante las fuertes lluvias y un suelo de tierra compactada que se transformaba en polvo fino con el calor y en lodo pegajoso durante la temporada de lluvias. Para llegar a la ciudad más cercana, debíamos emprender una caminata de 2 horas por un camino de tierra que se extendía sinuosamente entre colinas cubiertas de vegetación baja y espesa. No era frecuente que fuéramos a la ciudad, rara vez teníamos motivos o recursos para hacerlo. En la fría madrugada de junio de 1956, fui abruptamente despertado por el sonido metálico de la puerta al abrirse. Sin necesidad de abrir los ojos, supe instantáneamente quién era. Era mi madre, regresando de otro baile celebrado en la gran finca, trayendo consigo la inconfundible mezcla de sudor, el olor del ron y la fragancia barata del perfume que usaban las bandas musicales, el cual compraba en la tienda de ese único. Me hice el dormido mientras escuchaba sus pasos inciertos y el suave murmullo de su canto, niña bonita del lazo de cinta. ¿Qué vas a hacer? Voy a bailar toda la noche hasta que salga el sol. A veces sentía una profunda rabia hacia ella, hacia esa mujer que nos abandonaba, a mí y a mis hermanos, en busca de música y compañía masculina. Pero otros días como ese, solo sentía una tristeza profunda, de esas que parecen no tener fin. Mi madre era una mujer hermosa, nadie lo negaba, alta, con largos cabellos negros y unos ojos que parecían esconder secretos insondables, y una sonrisa que iluminaba su rostro con frecuencia, ya que a pesar de todo, tenía un espíritu alegre y llenaba de luz el ambiente. Desafortunadamente mi madre, en lugar de quedarse en casa cuidando de nosotros, prefería trabajar iluminando los salones de baile. Éramos 14 hermanos en total, cada uno con un padre diferente. Yo, la más pequeña, tenía 9 años entonces. Para aquellos que vivían en el interior de Minas Gerais en esa época, tener una familia numerosa no era algo inusual. Lo sorprendente era cómo lográbamos sobrevivir con una madre que casi siempre estaba fuera y sin ningún padre presente. Vera, despierta. Ven a ayudar con el café, me llamó Josefa, mi hermana mayor, sacándome de mis pensamientos. Afuera, los primeros rayos del sol comenzaban a colarse por las grietas del techo. Me froté los ojos todavía hinchados por el sueño, y me levanté de la estera que compartía con María de las Dolores, que solo me llevaba 2 años. Josefa, con sus 15 años, ya parecía una mujer adulta, su rostro mostraba una seriedad impropia de su edad. Sus ojos hundidos y oscurecidos por profundas ojeras delataban largas noches sin descanso, y sus manos, curtidas y ásperas, evidenciaban el arduo trabajo manual que realizaba a diario. Desde mi más tierna infancia, ella, Josefa, fue la figura que nos brindaba cuidado y atención. Mientras mi madre ausente deambulaba por quién sabe dónde, Josefa se encargaba de cocinar, lavar la ropa, coser nuestras prendas y con increíble energía, me enseñaba las letras, conocimientos que ella misma dominaba con dificultad. ¿Ha traído mamá algo hoy?, pregunté en un susurro, mientras ayudaba a encender la vieja estufa de leña. Josefa negó con la cabeza, con la resignación habitual en su mirada. Solo la ropa que llevas puesta, como siempre, respondió. La cocina, la habitación más espaciosa de nuestra humilde casa, era el centro de nuestra vida. Allí una estufa de leña construida con barro cocido, una mesa alargada con bancos a cada lado y algunas estanterías improvisadas donde guardábamos las escasas ollas y latas vacías que poseíamos componían el escenario de nuestra cotidianidad. En una de esas estanterías, Josefa guardaba con celo un poco de café y azúcar, nuestro tesoro más valioso. Todavía nos queda un poco de café y harina. Alcanzará para preparar un pirao aguado, dijo Josefa,
empuñando una olla esmaltada y agrietada. Esa humilde preparación, el pirao, constituía la base de nuestra alimentación matutina la mayoría de los días. Un humilde pirao preparado con harina y endulzado con café y azúcar, conformaba nuestro desayuno habitual. En ocasiones especiales, cuando la suerte nos sonreía, mi hermano mayor, quien trabajaba como ayudante en las fincas cercanas, regresaba con un poco de leche o huevos, lo que transformaba el día en una pequeña fiesta. Uno tras otro, los demás miembros de la familia comenzábamos a despertar y nos congregábamos alrededor de la mesa. Éramos todavía 12 personas compartiendo el mismo hogar, pues nuestros 2 hermanos mayores ya habían formado sus propias vidas. Uno se había casado y el otro trabajaba en otra ciudad. Pedro, el menor después de mí, con tan solo 5 años, aún se frotaba los ojos húmedos de sueño mientras se acomodaba en el banco. ¿Dónde está mamá?, preguntaba todas las mañanas, aunque conocía la respuesta. Todavía está descansando, contestaba Josefa, sirviendo el pirao en tazas de aluminio abolladas. Coman despacio para que rinda, repetía. María de las Dolores, quien se asemejaba más a nuestra madre, tanto en su físico como en su espíritu inquieto, me dio un ligero empujón con el codo. Creo que la vi llorando ayer antes de irse, susurró, asegurándose de que solo yo pudiera escucharla. ¿Llorando por qué?, pregunté. No lo sé. Estaba mirando algo dentro de su cajita. Mamá tenía una caja de metal, de esas que se usan para guardar galletas, donde guardaba sus pocas pertenencias personales. Nadie se atrevía a tocar esa caja, era lo único que consideraba verdaderamente suyo, un espacio privado en medio de nuestra vida compartida. La iglesia era un lugar al que íbamos raramente, ya que quedaba lejos y no teníamos ropa apropiada para presentarnos ante Dios y ante la comunidad. Nuestras prendas eran retazos remendados, pasando de un hermano a otro hasta quedar inservibles. Después de desayunar, comenzaban las tareas diarias. Con la autoridad de un general, Josefa asignaba las responsabilidades a cada uno. Los chicos mayores, encargados de la leña, debían buscarla, prepararla cerca de la vivienda y cuidar de nuestros pocos animales. Una vaca flaca que apenas producía leche y unas gallinas que picoteaban en el corral. Las chicas, por su parte, colaboraban en las tareas domésticas, limpiando la casa, lavando la ropa y buscando agua en el río. Vera y María, hoy iréis a buscar agua, ordenó Josefa, extendiéndome un cubo de metal, con más parches que mi propio vestido. El río, distante unos 500 metros, se alcanzaba por un sendero angosto que se abría paso entre la alta hierba y los árboles retorcidos por el viento. María de las Dolores, con su voz suave, caminaba delante entonando una de las canciones que mamá nos enseñaba en las escasas noches que pasaba en casa, usualmente entre un baile y otro. Al llegar al puente de la Vinaza, todos los que circulaban por allí se detenían. En aquellos días, el agua del río conservaba una transparencia prístina, tan clara como el cristal, y corría suavemente sobre guijarros pulidos, donde pequeños peces plateados luchaban contra la corriente. Con meticulosidad, llenábamos los cubos, conscientes del valor de cada gota. Esta agua era esencial para la vida, la bebíamos, la usábamos para cocinar, y para lavarnos la cara y las manos. Un baño completo era un privilegio dominical, y aún así, solo si el tiempo lo permitía. Al regreso el camino se alargaba, como si duplicara su distancia. Los cubos cargados se balanceaban, salpicando y humedeciendo nuestras delgadas piernas, pero no nos quejábamos. Desde niños aprendimos que las quejas eran vanas, pues nadie mostraba disposición a escuchar. Al llegar a Bonutas encontramos a Josefa visiblemente excitada, un hecho inusual en ella, que casi siempre cargaba con el peso del mundo. El señor Juvenal va a hacer harina hoy, anunció con los ojos brillantes. Si le ayudamos nos dará un poco y tal vez, incluso un trozo de chicharrón. La elaboración de harina en la casa de don Juvenal era un evento de gran importancia. Aquella pareja, ya entrada en años y sin descendencia, siempre recibía con los brazos abiertos a los vecinos. En la temporada de la elaboración de harina de mandioca, el trabajo demandaba la ayuda de muchos,
quienes a cambio recibían una porción del producto final como recompensa. «Miren quiénes llegaron, las hijas de Zulmira», exclamó con voz potente una mujer corpulenta, quien colaboraba con Natasa. La mención del nombre de mi madre, cuando salía de los labios ajenos, siempre generaba en mí una dualidad de emociones, vergüenza y orgullo. Vergüenza porque todos conocían su costumbre de abandonarnos para ir a bailar. Orgullo porque, a pesar de todo, era mi madre, y era hermosa y libre, tal como yo, en secreto, anhelaba ser algún día. «Hemos venido a ayudar al señor Juvenal», declaró Josefa, con esa dignidad que solo ella poseía, incluso en las circunstancias más desfavorables. «Claro, mis hijas, hay trabajo para todos. Los varones pueden colaborar en cargar leña, y ustedes, muchachas, pueden quedarse aquí rayando mandioca. Dedicamos la mañana y parte de la tarde a trabajar arduamente». Nos dolían las manos de tanto frotar el duro y blanco tubérculo contra los ralladores metálicos, pero no nos quejábamos. Cada movimiento nos acercaba a la posibilidad de llevar alimento a casa. Mientras trabajábamos, las mujeres conversaban. Y como era inevitable, la conversación derivó en mi madre. «Vieron a Azul anoche en el baile de la gran finca, estaba elegantemente vestida», comentó una mujer flaca con una nariz afilada, quien montaba en su caballo de color avellana con la altivez de una reina, añadió otra, cuyo nombre no recuerdo. Una mujer de su edad con tantos hijos a su cargo solo pensando en divertirse. «¡Qué descaro!», sentenció una tercera. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza. Junto a mí noté que María de las Dolores tenía los ojos humedecidos. Josefa continuaba rayando mandioca aparentemente sin escuchar, pero yo sabía que cada palabra era un dardo envenenado. «Zulmira siempre ha sido así, desde que era joven», dijo la mujer mayor que cocinaba. «El problema es que los hijos no tienen la culpa. Por eso estamos aquí, abriendo las puertas a esos niños», respondió la de la nariz puntiaguda. «Alguien tiene que compadecerse de estas pobres criaturas». La compasión. Como odiaba esa palabra, prefería pasar hambre antes que ser objeto de lástima, pero en ese momento me tragué el orgullo junto con la humillación. El hambre, una necesidad primordial, superaba cualquier sentimiento de orgullo. Al caer la tarde, tras finalizar arduamente la jornada laboral, la esposa del señor Juvenal nos hizo una señal, apartándonos del grupo. De una bolsa de arpillera, extrajo 2 porciones abundantes. «Esto es harina», nos dijo, «y esto, un poco de carne de cerdo que sobró de ayer. No es mucho, pero les ayudará a subsistir unos días». Una emoción profunda me embargó sintiendo la humedad en mis ojos, pero esta vez, no por la vergüenza que nos solía acompañar, sino por una sincera gratitud. Josefa, fiel a su carácter, agradeció el gesto con palabras concisas, y nos dispusimos a emprender el camino de regreso a casa. A medio trayecto nos encontramos con mi hermano mayor, quien regresaba de la finca donde había conseguido trabajo. En sus manos portaba un pequeño envoltorio y en su rostro una sonrisa marcada por el cansancio. «Mirad lo que he logrado conseguir», anunció exhibiendo 1 litro de leche. El patrón, en un acto de generosidad, le había permitido llevarse esa pequeña porción, el excedente del día. Esa noche la llegada de la harina, la carne de cerdo y la leche transformó el ambiente, dotándolo de un aire festivo. Josefa, con su habilidad innata, preparó una comida que para nuestra realidad se asemejaba a un banquete. Incluso mamá, quien solía despertar tarde, se mostró más activa y colaboró en la elaboración de un pastel en sartén, un manjar que hacía mucho no degustábamos. Era nuestra vida, un vaivén entre la escasez implacable y esos escasos momentos de dicha. Aprendimos a valorar cada instante de abundancia, cada bocado que llegaba a la mesa, cada momento en que sentíamos la presencia de mamá, no solo en cuerpo sino también en espíritu. Antes de dormir, sentada en el umbral de la puerta, bajo el manto estrellado, soñaba con una vida como la de las otras familias, con un padre presente, comida diaria, ropa sin parches y zapatos en nuestros pies. En esa noche de junio, bajo un cielo oscurecido,
La idea de un futuro próspero se sentía tan distante y casi inalcanzable como las estrellas que titilaban allá arriba. Jamás imaginé que en cuestión de días, un suceso imprevisto e impactante alteraría para siempre el destino de nuestra familia, y que el hambre, que hasta entonces había sido nuestra inseparable compañera, se vería desplazada por un dolor aún más profundo y desconocido, la orfandad total. Esa mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, desperté con una sensación extraña y perturbadora que me oprimía el alma. El canto del gallo aún no había roto el silencio de la noche, pero una tensión sutil y diferente se percibía en el ambiente. La casa se encontraba sumida en un silencio absoluto, el mismo que precede a la llegada del amanecer, cuando la oscuridad aún se aferra a la noche. Me levanté con precaución, procurando no despertar a mis hermanas que dormían plácidamente a mi lado, y me dirigí a la ventana, desprovista de cristales. El cielo exhibía un tono indeciso, una mezcla incierta entre la negrura de la noche y la inminente promesa del amanecer. Algunas estrellas, como si se resistieran a desaparecer, aún brillaban con intensidad. Con una profunda inhalación, llené mis pulmones con el aire húmedo de la madrugada, sintiendo el inconfundible aroma a tierra mojada que siempre anunciaba la llegada inminente de la lluvia. La amenaza de precipitación se cernía sobre nosotros, y eso significaba que muy probablemente mi madre no saldría ese día. Detestaba montar a caballo bajo la lluvia, aduciendo que arruinaba el elaborado peinado que tanto se esmeraba en mantener perfecto. Regresé a mi precaria cama, intentando sumirme en un sueño reparador por unos momentos más, pero la inquietud me invadía. Al filtrarse el primer rayo de sol a través de las ranuras del techo, me incorporé definitivamente. Fue entonces cuando escuché el resonante trote de un caballo que se acercaba. Con el corazón latiendo con fuerza, corrí hacia la puerta. Sería mi madre regresando inusualmente pronto, no era su costumbre. Generalmente se ausentaba por 2 o 3 días. Pero al abrir la puerta descubrí que no era ella, sino el señor Joca, el lechero que ocasionalmente se acercaba vendiendo leche a las casas más remotas. Era un hombre enjuto con la piel curtida por el sol implacable y unos ojos diminutos que escudriñaban el horizonte de manera constante, como si persiguieran una imagen esquiva. Denotaba cansancio en la forma en que sostenía su sombrero de paja, arrugado y retorcido entre sus manos en lugar de cubrir su cabeza, como solía hacerlo. Con voz entrecortada, ahogada por la dificultad de respirar, preguntó: «Niña, ¿dónde está tu hermana mayor?» «Josefa todavía está durmiendo, señor Joca», respondí y luego con curiosidad: «¿Ha ocurrido algo?» El hombre me observó detenidamente con una mirada extraña, como si dudara si era lo suficientemente madura para comprender la noticia que traía. Tras una pausa pareció decidir que no lo era y simplemente dijo: «Ve a llamarla, hija mía, es urgente». Corrí hacia el interior de la casa y desperté a Josefa, que dormía profundamente, acurrucada bajo una manta vieja y llena de remiendos. Sus ojos se abrieron con un sobresalto momentáneo, pero rápidamente recuperó la compostura. Josefa siempre había sido así, fuerte como un árbol, inquebrantable incluso ante las peores adversidades. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Vera, el señor Joca está fuera y quiere hablar contigo. Dice que es importante». Josefa se incorporó con rapidez, alisando las arrugas de su vestido. El pedazo de arcilla, trabajado con manos curtidas, fue sacado al exterior. Impulsada por la curiosidad y un presentimiento inquietante, lo siguió. En el patio el señor Joca, visiblemente incómodo, jugaba con su sombrero, retorciéndolo entre los dedos. «Buenos días, señor Joca, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó Josefa, saludándolo con la cortesía que la definía, incluso ante la adversidad. «Muchacha, es sobre tu madre», inició el señor Joca, evitando la mirada y clavando sus ojos en sus propios pies descalzos, como si las palabras estuvieran escritas en el suelo. «La encontraron esta mañana en la curva de la carretera de Cruzeiro. Al parecer se cayó del caballo anoche cuando volvía de la fiesta en la finca grande». Josefa entonces palideció. Sus manos, siempre firmes, comenzaron a temblar levemente.
Intentó preguntar Josefa, sin poder completar la frase. Sí, señorita, ha fallecido. Al caer, se golpeó la cabeza contra una piedra. En ese instante sentí una parálisis temporal, como si el tiempo se hubiera congelado abruptamente. Mi madre yacía sin vida ante mí, aquella mujer llena de energía, conocida por su risa contagiosa, sus coloridos vestidos y el inconfundible aroma a flores silvestres que siempre la acompañaba. Ella, que a pesar de sus prolongadas ausencias, representaba el centro de nuestro pequeño universo, ahora se había ido. Era increíble, incomprensible. Josefa, mi hermana, no derramó una sola lágrima, se quedó petrificada, con la mirada perdida en el vacío, como intentando descifrar el significado de aquellas palabras que acababan de pronunciarse. Después de un silencio que se extendió eternamente, solo atinó a preguntar con voz temblorosa, ¿dónde está ahora? Me respondieron que la habían trasladado al almacén de Juvenal, donde iniciarían los preparativos para el entierro ese mismo día, debido al calor sofocante. Mi hermano mayor, el primogénito, fue el primero en romper a llorar. Acababa de salir de casa, probablemente despertado por los murmullos que resonaban en el patio. Un sollozo profundo y desgarrador, semejante al lamento de un animal herido, rompió la tensa calma de la mañana. Ese sonido nos impactó a todos. Pronto todos estábamos llorando, incluyendo a Josefa, quien finalmente se dejó llevar por el dolor, permitiendo que las lágrimas inundaran sus tristes ojos oscuros. En los pueblos pequeños, las noticias vuelan. En un abrir y cerrar de ojos, todos los vecinos estaban enterados de la desgracia. Aquellos que solían criticar a mi madre a sus espaldas, ahora aparecían en nuestra puerta con rostros compungidos y ofreciendo su ayuda. El mundo es un lugar extraño, ciertamente. La muerte. Finalmente mi madre recibía la consideración que siempre le fue negada en vida. Tenemos que preparar a los niños para el entierro, dijo Josefa, limpiándose las lágrimas y recuperando la fortaleza que siempre la había definido. Tú ve a ayudar a bañar a los pequeños. Yo iré a buscar ropa oscura para vestirlos. Y así lo hicimos. La mañana, que había empezado con un presentimiento funesto, se convirtió en el día más sombrío de nuestras vidas. Lavamos a los hermanos menores con la poca agua que teníamos guardada en cubos. Les peinamos con un peine roto que todos compartíamos. Les pusimos la ropa menos desgastada que pudimos encontrar. En el funeral, nadie vestía de negro, el color tradicionalmente asociado al luto. Josefa, sin embargo, comentó que la vestimenta no importaba, pues el verdadero dolor se sentía en el corazón, no en la ropa. El entierro se llevó a cabo en el humilde cementerio, ubicado detrás de la pequeña iglesia del pueblo. Era un lugar simple, adornado con cruces de madera que señalaban las sepulturas y flores silvestres que crecían entre ellas. El cura realizó una breve ceremonia, hablando de la misericordia de Dios y la promesa de la vida eterna, palabras que resultaban huecas ante la inmensidad del dolor. Mamá fue sepultada en una tumba modesta sin lápida, solo con una cruz de madera donde el señor Juvenal, con tinta negra, escribió su nombre, Zulmira Alves da Silva. Nunca supe con seguridad si ese era su verdadero apellido, pues mamá rara vez hablaba de su pasado, prefiriendo vivir intensamente el presente. Mientras la última palada de tierra caía sobre el sencillo ataúd de madera, sentí como si una parte de mí fuera enterrada junto a ella. No era una emoción que se pudiera clasificar como buena o mala, sino algo esencial, una parte de mí que de pronto había desaparecido, como si un brazo o una pierna dejaran de existir. La ausencia de mi madre, que ya era habitual en nuestra rutina, se había convertido en algo definitivo, sin posibilidad de que ella regresara. Regresamos a casa en un silencio sepulcral, cada uno soportando su propio sufrimiento a su manera. Los más pequeños no entendían completamente lo sucedido. Pedro, que apenas tenía 5 años, preguntaba continuamente cuándo volvería mamá de su viaje. Cada pregunta era como una pequeña aguja que se clavaba en el corazón de Josefa. Esta vez no volverá, Pedro, fue todo lo que mi hermana pudo decir, con una voz que parecía provenir de lo más hondo de un pozo.
Esa noche pareció interminable. Acostado sobre la estera, escuchaba los sollozos ahogados de mis hermanos, mezclados con el sonido de la lluvia que finalmente caía afuera. Era como si el cielo también compartiera nuestra pena. Me quedé mirando el techo oscuro, pensando en cómo sería nuestra vida a partir de ese momento. Antes de la mañana siguiente, la ausencia de mamá ya nos había convertido en huérfanos emocionales, pero siempre conservábamos la vaga esperanza de su regreso. Sin embargo, esa esperanza que nos mantenía a flote se había desvanecido por completo. Al despertar, la cruda realidad nos golpeó. No había alimentos en la despensa, ni un solo centavo en casa y, lo más doloroso, la posibilidad de que mamá apareciera, trayendo consigo provisiones o dinero, se había esfumado. Josefa, con tan solo 16 años, reunió a todos en la sala y, con una seriedad impropia de su edad, nos dijo: ahora solo nos tenemos a nosotros. Tendremos que sobrevivir solos. Los mayores deberán trabajar más y los más pequeños ayudar más en casa. Será difícil, pero saldremos adelante. Mi hermano mayor, con los ojos aún enrojecidos por el llanto y quien antes solo trabajaba de forma esporádica, asintió. Aunque su trabajo no le reportaba grandes ganancias, al menos representaba una fuente de ingresos estable. Hablaré con el patrón para ver si me da un adelanto, declaró con una determinación hasta entonces desconocida en su voz, y le pediré que me dé más horas de trabajo. Si trabajo durante todo el día, podría ganar más dinero. ¿Podría ofrecer mis servicios para lavar la ropa en las casas?, preguntó Josefa, recordando que la señora Corina había mencionado hace poco que su lavandera estaba enferma y especulando con la posibilidad de ocupar su lugar. Cada miembro de la familia, buscando contribuir, encontró una tarea que realizar. Incluso nosotros, los niños, como María de las Dolores y yo, asumimos más responsabilidades. Debíamos cuidar a los niños pequeños, ir por agua, barrer la casa y alimentar a las escasas gallinas que poseíamos. El tiempo destinado al juego, que ya era limitado, prácticamente desapareció. En las siguientes semanas, una nueva rutina se instauró en nuestra casa. Josefa, aunque ya era la figura central, fue oficialmente reconocida como la jefa de la familia, organizando cada aspecto de nuestras vidas, asignando tareas, administrando el poco dinero que teníamos y planificando las comidas para que las provisiones duraran el mayor tiempo posible. Fue en esa época cuando sufrimos verdaderamente el hambre. No era ese simple apetito que producía un leve malestar estomacal, aliviado con un simple café diluido y harina. Era una hambruna severa, constante, que calaba hasta los huesos y empañaba la visión. Era un hambre que hacía llorar a los niños al caer la noche y que hundía los ojos de los ancianos en sus cuencas. En ocasiones, la única comida disponible era agua endulzada con azúcar y un puñado de harina. Josefa nos instaba a simular mentalmente que era una papilla insípida, pero el cuerpo humano rara vez se deja engañar. Nos acostábamos con el estómago vacío, dificultando un sueño reparador. Fue en una de esas tardes, tras 2 días subsistiendo solo con agua y harina, que Josefa tomó una decisión crucial. Nos llamó a María de los Dolores y a mí a un lado, susurrando para que los niños más pequeños no escucharan: tendréis que ir a pedir comida a las casas vecinas. Conocía la dificultad de nuestra situación, pero era inevitable. Los estómagos de mis hermanos, con suerte, aguantarían un día más sin alimento. La vergüenza me inundó, sintiendo un intenso rubor en mis mejillas. Pedir limosna, rogar por comida, era la última opción, algo que mi madre siempre nos prohibió rotundamente. Somos pobres pero tenemos dignidad, repetía en las escasas ocasiones que se abría sobre nuestra penuria. No obstante, el hambre ignoraba esa dignidad, era una fuerza implacable, más fuerte que cualquier orgullo. Así, en la sofocante tarde de febrero, María de las Dolores y yo, con el alma encogida y una bolsa de arpillera vacía en las manos, salimos de casa. Nuestra primera parada fue la humilde vivienda de doña Corina, donde Josefa ya se encontraba lavando ropa. La buena señora nos recibió en la cocina, escudriñando nuestros rostros demacrados. Sin mediar palabra, llenó nuestra bolsa con un trozo de tocino,
unos cuantos huevos y un puñado generoso de frijoles. «Llevad esto a casa, niñas», dijo con una bondad sincera, sin esperar recompensa. «Y dile a Josefa que mañana tendré más prenda». Aunque la sopa de Josefa no llenaba mucho el estómago, sí era reconfortante y nutritiva. El delicioso olor a comida se extendió por toda la casa, infundiendo una sensación de bienestar en aquellos rincones oscuros y silenciosos. Antes de acostarnos, ya en la penumbra, recostadas en la alfombra con María de los Dolores a mi lado, miré por la ventana hacia el cielo salpicado de estrellas. La luna, en su fase llena, bañaba el patio con una luz plateada, haciendo que las sombras danzaran suavemente. La imagen de mi madre vino a mi mente y me pregunté dónde estaría ahora, imaginándola libre, surcando ese inmenso cielo, como si cabalgara entre las estrellas, tal como solía hacerlo por los polvorientos caminos de nuestra tierra. «¿Crees que ahora está bien?», preguntó María, como si hubiese leído mis pensamientos. «Sí, creo que sí», respondí, sintiendo una lágrima cálida rodar por mi mejilla. «Mamá siempre deseó la libertad, y ahora la tiene de la forma más absoluta». María tomó mi mano bajo la fina manta y la apretó con firmeza. Aquel pequeño gesto transmitía todo el amor y el dolor compartido, todo el peso de la pérdida. Éramos solo dos niñas, intentando comprender un mundo que nos parecía inmenso y cruel. «Todo estará bien, ¿verdad?», inquirió con una voz que conservaba la fragilidad de la niñez, pero que a su vez denotaba una madurez forzada por el sufrimiento. «Sí», repliqué intentando proyectar una seguridad que no sentía del todo, aunque en el fondo era cierto. Nos teníamos la una a la otra, y eso era lo esencial. Con esa promesa silenciosa de resistencia, cerramos los ojos para pasar otra noche en la casa, que ahora se mostraba más desolada que nunca, sin la esperanza del regreso de nuestra madre. El día siguiente traería consigo nuevos problemas, nuevas necesidades que satisfacer. Sin embargo, en ese instante, abrazadas bajo la vieja manta, hallábamos un poco de paz en la certeza de que, al menos, no estábamos solas en esta lucha. Los meses transcurrían lentamente como un carro de bueyes esforzándose en subir una cuesta resbaladiza en un día lluvioso. El dolor por la ausencia de mamá se convirtió en una nostalgia silenciosa, de esas que se suavizan con el tiempo, pero que nunca se desvanecen del todo. De esta manera, la vida seguía su curso. No es que los recuerdos dolorosos desaparecieran de nuestras mentes, sino que aprendíamos a convivir con ellos, a sobrellevar su peso. Nuestra existencia, una vez quebrada, había encontrado un nuevo equilibrio, sin duda duro y lleno de dificultades, pero era nuestro. Josefa, mi madre, se esforzaba incansablemente lavando la ropa de casi todas las familias del barrio. Sus manos, antes delicadas como las de cualquier muchacha de 16 años, ahora mostraban callosidades y grietas, marcas del constante contacto con el agua y el jabón, pero nunca se quejaba, pues decía que aquellas manos ásperas eran un signo de honor, de quien no rehuía el trabajo. Mi hermano mayor, por su parte, había conseguido un empleo más ventajoso en la gran finca, cuidando el ganado y colaborando en las tareas de siembra, lo cual le permitía ganar un poco más y ocasionalmente traer a casa un poco de leche, algunos huevos o las verduras que el patrón le permitía recoger del huerto. Aunque no era mucho, esa ayuda era valiosa. Mientras tanto, María de las Dolores y yo nos ocupábamos de cuidar a los hermanos menores y de las labores de la casa. Cuando Josefa tenía una gran cantidad de ropa para lavar, nosotros, con frecuencia, íbamos a ayudarla. Nos encargábamos de fregar las prendas más pequeñas, mientras ella se ocupaba de las sábanas y la ropa más voluminosa y pesada. El olor penetrante del jabón de ceniza, que nos irritaba y quemaba las manos, me transporta aún hoy a aquellos días de trabajo arduo y agotador, bajo el sol intenso y abrasador. Siempre que me era posible, me dedicaba a enseñar el alfabeto a los niños más pequeños. Yo, por mi parte, solo había ido a la escuela durante 2 años, cuando vivíamos más cerca del pueblo. Aunque no era mucho, me había servido para aprender a leer algunas palabras, a escribir mi nombre y a realizar cálculos sencillos. Para mí, era de vital importancia transmitir esos conocimientos. Como decía mi única maestra, la profesora Margarida,
el conocimiento es lo único que nadie te puede arrebatar. Sentados a la sombra de la manguera en el patio, dibujaba letras en la tierra compacta con una rama, y hacía que los niños las repitieran. Pedro, a sus 5 años, era el más entusiasmado y dedicado. En sus profundos ojos color marrón brillaba una inteligencia aguda y aprendía las lecciones a una velocidad asombrosa. A menudo mi mente se perdía en conjeturas sobre su futuro, imaginando las posibilidades si pudiera acceder a una educación formal, quizás doctora, profesora, pero esos eran sueños que solo me permitía acariciar en la privacidad de mis pensamientos. Fue durante una de esas clases improvisadas impartidas en la tranquilidad de la tarde, cuando divisamos a Josefa, mi hermana, corriendo a toda prisa por el polvoriento camino que conducía a nuestra humilde vivienda. Era inusual verla correr, pues siempre sostenía que correr era una señal de mala gestión del tiempo. Al presenciar a mi hermana, siempre tan tranquila y serena, ahora jadeando y con el rostro encendido por el esfuerzo, mi corazón latió con fuerza. ¿Qué ocurre, Josefa?, le pregunté incorporándome rápidamente y sacudiéndome el polvo de las manos sobre mi desgastado vestido. Josefa, jadeante, transmitió el mensaje de la señora Corina: deseaba hablar con nosotras, con todas las niñas. La señora Corina se había convertido en nuestra benefactora tras la muerte de mamá. Además de ofrecerle trabajo a Josefa, siempre nos proporcionaba alimentos cuando era posible. La anciana viuda, llamada señora Corina, y que vivía sola sin hijos, poseía un corazón bondadoso y generoso, mucho más amplio que su modesta casa, cuyas ventanas siempre permanecían abiertas de par en par. ¿Pero qué es lo que desea exactamente?, preguntó María de las Dolores, que se había acercado a nosotras, sujetando la mano de Pedro, el más pequeño de los niños. Ah, no lo sé con seguridad, respondió Josefa, apartando mechones rebeldes de su cabello tras las orejas. Solo mencionó que se trataba de algo importante y que deseaba vernos antes de que oscureciera. Decidimos dejar a los niños al cuidado de nuestro hermano mayor, que acababa de regresar de la finca, y juntas emprendimos el camino polvoriento que nos conducía a la casa de la señora Corina. El sol, ya declinante, pintaba el cielo con colores anaranjados y rosados, las cigarras cantaban sin cesar entre los arbustos a la orilla del camino y el aire se llenaba de la fragancia dulce de las flores de murici. A unos 15 minutos de camino a pie desde nuestra casa, en una pequeña colina que permitía una vista amplia del valle, se erigía la humilde vivienda de la señora Corina. Era una construcción sencilla de adobe encalado, con un tejado cubierto de tejas de color rojizo y un porche que se extendía a lo largo de la fachada, donde ella solía sentarse al final de la tarde para disfrutar de la puesta de sol. El humo que emergía de la chimenea de la cocina nos indicaba que ya estaba preparando la cena. Josefa, siguiendo su costumbre, llamó a la puerta de madera oscura con 3 golpes suaves. Después de un breve lapso, percibimos los lentos pasos de doña Corina acercándose. Al abrir la puerta, su rostro se transformó en una cálida sonrisa al vernos. «Adelante, queridas, adelante», nos invitó, apartándose para dejarnos pasar. Parecía que nos estaba esperando. El salón de doña Corina era un espacio cálido y entrañable, amueblado con piezas antiguas que se conservaban en perfecto estado. En el centro destacaba una mesa redonda cubierta por un mantel bordado y sobre una cómoda se exhibían varias fotografías enmarcadas en plata. Jamás había visto tantos marcos juntos. En la humilde morada familiar, carecíamos por completo de fotografías, incluso de una simple imagen que recordara a nuestra madre. Considerábamos tales objetos un privilegio reservado para las familias adineradas. «Adelante, por favor», nos invitó la señora Corina, señalando las sillas dispuestas alrededor de la mesa. «Voy a preparar café para conversar. Esperad aquí». Mientras se dirigía a la cocina, las 3 nos intercambiamos miradas cargadas de curiosidad y un ligero temor. ¿Qué asunto de tanta importancia la había impulsado a reunirnos con tanta urgencia? Regresó momentos después con una bandeja que sostenía 4 tazas de café humeante y un plato colmado de galletas de polvo, cuyo aroma y aspecto me hicieron agua a la boca. Desde el fallecimiento de mi madre, esos dulces eran una verdadera exquisitez en nuestras vidas.
Servíos, niñas, nos ofreció amablemente colocando la bandeja sobre la mesa. Sé que no habéis comido bien hoy. Como podía saberlo, la señora Corina poseía una extraña habilidad para saboreamos las galletas, manteniendo la elegancia y el decoro que Josefa siempre nos imponía. Sin embargo, por dentro sentía un deseo voraz de arrasar con todo el plato de galletas en un solo instante. El café, caliente y dulzón, había sido preparado con el estilo característico de la señora Corina. Por un fugaz momento me olvidé del constante martirio del hambre, de la falta de alegría que reinaba en nuestro hogar, y de todos los problemas que nos acechaban en el exterior. En ese brevísimo lapso de tiempo, éramos simplemente 3 muchachas disfrutando de un café en compañía de una mujer amable, en una tarde cualquiera. Chicas, inició doña Corina, tras terminar la merienda, las he reunido porque tengo algo que proponerles. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente cada palabra que iba a pronunciar. Saben que soy viuda desde hace muchos años y que Dios no me ha dado hijos. Esta casa es demasiado grande para una anciana solitaria como yo. Observé el entorno con detenimiento. La casa de la señora Corina no me parecía excesivamente grande, pero comparada con nuestra humilde y precaria vivienda, se asemejaba a un auténtico palacio. He presenciado la difícil situación que han vivido desde la muerte de su madre, que descanse en paz. Continuaré. En especial tú, Josefa, pareces cargar con una responsabilidad que no te corresponde, dada tu corta edad. Josefa desvió la mirada, incapaz de saber qué decir. No estábamos acostumbradas a recibir palabras de aliento. Después de pensarlo mucho y de rezar, he decidido que me gustaría que se mudaran a vivir conmigo. Sentí que me faltaba el aliento. Vivir con doña Corina en su elegante casa, con comida abundante en la mesa cada día, sin la amenaza constante del hambre, me parecía un sueño inalcanzable. ¿Y nuestros hermanos?, preguntó Josefa, priorizando siempre el bienestar de los demás antes que el suyo. Sé que nunca dejarían a los niños solos, respondió doña Corina con una sonrisa afectuosa. Sin embargo, podríamos empezar con ustedes 3. Habiendo comprobado que su hermano mayor se desenvuelve con habilidad y autonomía en las tareas de la granja, según mi observación, y anticipando que pronto podré organizar las cosas adecuadamente, considero viable traer a los demás. La propuesta, que superaba con creces nuestras expectativas, era sumamente generosa. Conociendo a mi hermana, sabía que Josefa, aunque viviera en la pobreza, jamás abandonaría a sus hermanos menores. Es usted muy amable, doña Corina, respondió Josefa con la voz entrecortada por la emoción, pero no puedo dejar desamparados a mis hermanos. Le prometí a mi madre antes de que falleciera, que los cuidaría a todos. ¿Y cuándo le hizo esa promesa tu madre?, preguntó doña Corina, genuinamente curiosa. Josefa vaciló, reconociendo que su madre, consumida por sus propios problemas, nunca le había encomendado esa responsabilidad ni se había preocupado por el futuro de sus hijos en su ausencia. Josefa, tras una larga pausa, finalmente habló, admitiendo que, aunque no se lo había pedido explícitamente, estaba segura de que esa era la expectativa de la otra mujer. Doña Corina, con un movimiento de cabeza, pareció entender a la perfección la solicitud implícita. Luego, después de un breve silencio reflexivo, preguntó, ¿y si pudiéramos traerlos a todos? Continuó explicando que su casa, aunque modesta, ofrecía suficiente espacio para acomodarlos. Los niños podrían estar en la habitación del fondo y las niñas en la contigua a la suya. Josefa, conmovida, vio cómo sus ojos se inundaban de lágrimas, pero no eran de pena, sino de una profunda gratitud e incredulidad. ¿Cómo era posible tal bondad desinteresada? María de las Dolores, haciéndose eco de la sorpresa general, preguntó, ¿por qué haría usted eso por nosotros? Doña Corina respondió con una sonrisa, surcada por arrugas que delataban una larga vida llena de experiencias. En mi juventud, más o menos a la edad que ahora tiene Josefa, sufrí la terrible pérdida de mis padres en un accidente. Me encontré completamente sola, sin familia ni hogar. Fue entonces cuando la bondadosa doña Marcolina, una vecina a la que siempre recordaré con cariño,
me abrió las puertas de su casa y me crió como si fuera su propia hija. Ese acto de generosidad cambió mi vida para siempre. Ahora, con el paso de los años, siento la necesidad de devolver ese favor, de brindar el mismo apoyo a alguien que lo necesita. Y cuando los vi a ustedes, después del fallecimiento de su madre, supe en mi corazón que eran ustedes a quienes Dios había puesto en mi camino. El silencio que se produjo después de mis palabras fue profundo, lleno de emoción. María de las Dolores, con discreción, me apretó la mano bajo la mesa, y sentí que sus dedos temblaban levemente. Finalmente Josefa rompió el silencio, diciendo: tengo que reflexionar sobre esto, hablar con nuestro hermano y conocer su opinión. Por supuesto, querida, respondí mostrando mi habitual comprensión. No quiero influir en su decisión. Tómense el tiempo necesario para pensarlo bien. Dialoguen entre ustedes, reflexionen sobre la situación. Mi puerta siempre estará abierta esperándolas en el momento en que lleguen a una conclusión definitiva. Al salir de la casa de doña Corina, sentíamos el corazón más aliviado que al llegar, aunque la difícil decisión que nos esperaba todavía nos preocupaba. En el camino de regreso a casa, la oscuridad de la noche ya estaba salpicada de innumerables estrellas, y la luna, en fase creciente, irradiaba una suave luz plateada sobre la carretera. ¿Qué piensas, Josefa?, le pregunté tras un corto trecho en silencio. No lo sé, señora. Me parece demasiado bueno para ser verdad, respondió, reflejando la cautela que le había forjado una vida llena de adversidades. Pero debemos considerar a todos. Doña Corina es una buena persona, añadió María de las Dolores. No nos va a separar. Estoy segura de su bondad. Josefa asintió preocupada. Pero no quiero ser una carga para nadie, ¿entiendes? Ya hemos sufrido bastante pasando de un lugar a otro, de una familia a otra, tras la muerte de nuestra madre, con todos mirándonos con lástima. Yo comprendía perfectamente el mensaje que Josefa intentaba transmitir. Ella, a pesar de la pobreza que la afligía, siempre había priorizado su dignidad, negándose a cualquier tipo de ayuda que implicara sentirse humillada o inferior. Prefería, con tal de mantener su integridad, soportar las carencias y las privaciones. Sin embargo, la propuesta de doña Corina no se sentía como una ofensa, sino más bien como una oportunidad, una posibilidad que quizá no se presentaría de nuevo. Al llegar a casa, los niños más pequeños ya dormían profundamente, arropados en las esteras extendidas directamente sobre el suelo terroso del salón. Nuestro hermano mayor, con la mirada distante y perdida en el firmamento, se encontraba sentado en la puerta, contemplando las estrellas. Desde pequeño, acostumbraba a buscar en el cielo respuestas a sus inquietudes. ¿Qué quería doña Corina?, preguntó en cuanto nos vio entrar. Josefa le relató detalladamente la conversación, y él escuchó atentamente cada palabra. Al finalizar, se quedó en silencio por un momento, observando pensativamente sus manos, marcadas por el trabajo arduo y constante. Creo que deberían ir, dijo finalmente, su voz, sorprendentemente firme y profunda para alguien que aún no había cumplido los 17 años. Esta oportunidad es crucial para las niñas. Josefa, frunciendo el ceño con visible preocupación, preguntó: ¿y nosotros? No puedo dejar solos a los más pequeños. Él, mirándola fijamente a los ojos, replicó: nadie ha hablado de abandono. La señora Corina mencionó que pronto podrán llevarse a todos. No, mientras tanto, yo me encargaré de los niños. Ahora gano un salario mejor en la finca, y puedo alquilar una habitación en la pensión de la señora Neusa, que está más cerca del trabajo, para estar con ellos. Separar a la familia. La voz de Josefa tembló levemente. No es una separación, Josefa, es una oportunidad para todos. Ustedes con la señora Corina, y yo con los niños en la pensión, cerca de la finca. Nos veremos todos los días, lo prometo. Observé en los ojos de mi hermana mayor una mezcla de sentimientos: aprehensión, esperanza, culpa y alivio.
Agobiada por la inmensa carga de responsabilidad que la muerte de nuestra madre había depositado sobre sus jóvenes hombros, y consumida por un cansancio que superaba su corta edad de 16 años, luchaba por mantenerse a flote. Después de un profundo suspiro, finalmente pronunció: «Lo intentaremos. Si no funciona, siempre podremos regresar». Esa noche, iluminada por la pálida luz de la luna creciente, a pesar de la miseria que nos rodeaba, con sus paredes desmoronadas y un techo que goteaba sin piedad en cada aguacero, aquel era el único hogar que habíamos conocido. Allí se guardaban los pocos tesoros que nos recordaban a nuestra madre, los rincones donde correteábamos siendo niños, y la humilde cocina de leña, donde Josefa, con ingenio y paciencia, transformaba los escasos alimentos en manjares. «¿Vamos a extrañar este lugar?», le pregunté a María de las Dolores, que con manos temblorosas organizaba sus posesiones, como si fueran sagradas. «Sí, creo que sí», respondió, doblando cuidadosamente un vestido infantil, gastado y con remiendos. «Pero lo esencial es que estaremos juntas, ¿verdad?». Esa misma tarde nos despedimos de nuestros hermanos, jurándonos un reencuentro cercano. Los más pequeños, ajenos a la complejidad de la situación, miraban a Josefa con la confianza que solo la inocencia puede dar, sin cuestionar demasiado los cambios que se avecinaban. Nuestro hermano, con el rostro sereno y el paso firme, nos guió hasta la entrada de la casa de doña Corina, cargando con las pesadas bolsas que contenían todas nuestras posesiones. A pesar de la inminente separación, parecía más liberado que afligido, como si un peso invisible se le hubiera desvanecido de los hombros. Tal vez él, con la familiaridad del afecto fraterno, entendía mejor que nadie la necesidad imperiosa de Josefa de alejarse de la agitación y encontrar paz. Doña Corina, con la misma calidez que la caracterizaba, nos aguardaba en el porche, su rostro iluminado por una sonrisa que irradiaba una bienvenida sincera, capaz de convertir cualquier morada en un refugio seguro. Al traspasar el umbral de la puerta, ya no como visitantes efímeros, sino como residentes permanentes, una emoción inefable, una mezcla de asombro y dicha, me inundó por completo. Era como si después de un largo y penoso peregrinaje, hubiéramos hallado un santuario donde el hambre y la zozobra, nuestros compañeros constantes, serían desterrados para siempre. «Bienvenidas a su nuevo hogar, queridas niñas», pronunció doña Corina, abriendo sus brazos en un gesto protector, como si deseara abrazarnos no solo a nosotras, sino también a la pesada carga de aflicción que habíamos acarreado hasta ese instante. Y así, con esa simple frase y ese abrazo, se inició un nuevo capítulo en nuestras vidas, un capítulo que, sin que pudiéramos siquiera sospecharlo, nos conduciría a horizontes que superaban con creces nuestras más audaces fantasías. Los primeros días en la casa de doña Corina resultaron extraordinarios, casi como si estuviéramos inmersos en un sueño del que temíamos despertar. La simple experiencia de dormir en una cama real, con un colchón suave y sábanas impecables, era tan inusual que las primeras noches me costaba mucho conciliar el sueño. Además, el silencio reinante me perturbaba. Había desaparecido el constante goteo de la lluvia filtrándose por las grietas del techo y el murmullo del viento colándose entre las rendijas de las paredes de adobe mal selladas. Ahora solo se oía el suave tic-tac del reloj de pared en la sala, y ocasionalmente el lejano ulular de un búho en el patio. Josefa, María de los Dolores y yo compartíamos una habitación pequeña pero agradable, con una ventana que daba al huerto situado en la parte trasera de la casa. Al amanecer, la luz del sol se filtraba delicadamente a través de las hojas del árbol de mango, proyectando patrones luminosos y cambiantes sobre el suelo de madera. La escena era deslumbrante, un espectáculo de belleza, completamente distinto del suelo de tierra compacta de nuestra antigua casa, hasta el punto de resultar casi doloroso a la vista. Doña Corina nos demostraba su afecto con una discreción que no se exhibía en grandes demostraciones, sino en pequeños detalles, una fruta más jugosa guardada especialmente para nosotros, un nuevo remiendo en nuestra ropa vieja, una sutil felicitación cuando hacíamos bien alguna tarea. Jamás nos hizo sentir como si estuviéramos mendigando, sino como si fuéramos parte de su familia. Durante las primeras semanas, Josefa continuó con su trabajo de lavandera, pero ahora en condiciones mucho más favorables,
doña Corina tenía en el patio un tanque de cemento cubierto por un techo de paja que nos protegía del sol inclemente, y también planchas que se calentaban en la estufa de leña, eliminando la necesidad de estar constantemente avivando las brasas. Esos pequeños lujos, en realidad, marcaban una gran diferencia. Junto con María de las Dolores, colaborábamos en las labores del hogar, incluyendo el mantenimiento del patio. Aprendí a cuidar de las gallinas, que se movían libremente entre los árboles frutales, a cultivar el huerto, que nos proveía de verduras frescas para nuestras comidas, y hasta a preparar algunos postres sencillos, recetas que doña Corina nos enseñaba pacientemente. Ella solía decir, mientras removía lentamente el dulce de papaya en la olla sobre el fuego, el secreto del dulce de papaya es la paciencia. Es como la vida, sabes, si intentas apresurar las cosas, todo sale mal. Poco a poco nos fuimos acostumbrando a nuestra nueva vida, y la constante sensación de alerta, el temor a volver a pasar hambre y miseria, disminuyó. Comenzamos a disfrutar de noches más tranquilas, a sonreír con más frecuencia y a soñar con un futuro que antes nos parecía inalcanzable. No obstante, una inquietud persistía en nuestros corazones, la constante preocupación por nuestros hermanos que quedaron atrás. Pese a los frecuentes mensajes de nuestro hermano mayor, quien nos aseguraba casi a diario que él y los demás se estaban adaptando sin problemas en la pensión ubicada cerca de la finca, Josefa no lograba sentirse tranquila. En las noches, creyendo que todos estábamos dormidos, la escuchaba sollozar en silencio, como si el dolor de la separación fuera una carga demasiado pesada. ¿Te gustaría que fuéramos a verlos?, preguntó doña Corina una mañana durante el desayuno, al percatarse de los ojos hinchados de Josefa. Podríamos ir hoy mismo. El rostro de mi hermana se iluminó con una sonrisa resplandeciente, una que no habíamos visto en mucho tiempo. Era evidente la habilidad de doña Corina para intuir nuestros pensamientos y deseos más profundos, incluso antes de que los manifestáramos con palabras. Esa misma tarde, utilizando el viejo carruaje que doña Corina rara vez sacaba, nos dirigimos a la posada donde se hospedaban los niños. Era una edificación sencilla, situada a un lado de la carretera que conducía a la extensa finca, y que contaba con pequeñas habitaciones destinadas a los trabajadores. Al llegar, los niños más pequeños se abalanzaron sobre nosotros, radiantes de felicidad, tanto que sentí una punzada en el pecho. Habíamos acertado al alejarnos, eso era evidente. Estamos bien aquí, nos tranquilizó nuestro hermano, como si adivinara mis preocupaciones. La habitación, aunque modesta, era suficiente para todos nosotros. Y la señora Neusa, amable como siempre, permitía a los niños jugar libremente en el amplio patio de la finca. El patrón incluso me había aumentado el sueldo, justificándolo con que jamás había visto a nadie trabajar con tanta dedicación como yo. En su voz se percibía un orgullo sincero, una satisfacción que nunca antes le habíamos visto. Quizás la responsabilidad de cuidar de los más pequeños había despertado en él una fuerza desconocida, una capacidad que ni él mismo sospechaba poseer. Pasamos toda la tarde con ellos, escuchando sus emocionantes historias y compartiendo las nuestras, disfrutando de las deliciosas galletas de polvo que la señora Corina había preparado especialmente para la visita. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, llegó el momento de la despedida. El adiós, aunque emotivo, no era tan desgarrador como el que habíamos experimentado antes. Afortunadamente ahora sabíamos con seguridad que todos nos encontrábamos bien, cada uno a su manera, y ese era el consuelo más grande. Durante el trayecto de regreso, mientras el carruaje se mecía suavemente sobre el camino polvoriento, la señora Corina suspiró, quién sabe, tal vez en el futuro podamos compartir la vida juntos de nuevo. Mi casa, aunque modesta, siempre encuentra espacio cuando hay buena voluntad. Josefa, con una sonrisa radiante que reflejaba esperanza y agradecimiento, respondió con la voz entrecortada, ha hecho más por nosotros de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. No queremos ser una carga. ¿Una carga?, preguntó doña Corina, dejando escapar una risa suave, parecida al sonido de campanas meciéndose por el viento. Ustedes son la mayor bendición que he recibido en mi vida. Esta vieja casa estaba tan vacía, tan silenciosa,
y ahora late con vida. Y lo que decía era completamente cierto. Desde que llegamos, la casa de doña Corina había recuperado su vitalidad. Las alegres carcajadas llenaban cada rincón de la casa, el bullicio de las conversaciones animadas acompañaba las comidas, y hasta el jardín, con su vegetación más frondosa, parecía responder a nuestra presencia. Fue aproximadamente un mes después de instalarnos, cuando la señora Corina: creo que todos los niños tienen derecho a la educación, a aprender cosas nuevas y a soñar con un futuro mejor. ¿Y el trabajo?, preguntó Josefa, con los pies en la tierra. ¿Quién ayudará a la señora con las tareas de la casa y la colada? Ya encontraremos la manera, querida. Podéis estudiar por la mañana y colaborar por la tarde, o al revés, como prefiráis. Esa noche en nuestra habitación, la emoción nos embargaba tanto que apenas podíamos dormir. La escuela, libros, cuadernos, lápices de colores, aprender a leer y escribir correctamente, inventar cuentos y resolver problemas de matemáticas complicados. Era como si un mundo entero de oportunidades se abriera ante nosotras. ¿Podremos seguir el ritmo?, preguntó María Dolores, acostada junto a mí. Hace tanto tiempo que no estudiamos. Claro que sí, respondí con una seguridad en mí misma que desconocía poseer. Seremos las mejores alumnas de la clase, ya lo verás. Y así fue. Al mes siguiente las tres nos encontrábamos en ese lugar, luciendo atuendos modestos, pero impecables y bien conservados. Nuestros cabellos estaban peinados con esmero y adornados con cintas que Corina, generosamente, guardaba desde sus años de estudiante en la escuela del pueblo. Josefa, con 16 años, fue inscrita en una clase especial para estudiantes mayores que buscaban nivelarse académicamente. A mí, que tenía 9 años, y a María de las Dolores, de 11, nos asignaron a las clases regulares, según nuestro nivel de aprendizaje. Los primeros días resultaron complicados. Éramos conocidas como las niñas de doña Corina, las huérfanas, las acogidas por compasión. Algunos compañeros nos observaban con curiosidad, otros con desprecio, pero aquello no nos perturbaba. Estábamos tan sedientas de aprender que nada más parecía relevante. Nuestra maestra, Luisa, era una mujer joven de cabello castaño, siempre recogido en un moño firme, pero con unos ojos amables que transmitían calidez, incluso cuando sus labios permanecían serios. Al percibir nuestro entusiasmo y empeño, el profesor nos brindó una atención más cercana. Tras las clases, cuando los demás estudiantes se apresuraban a jugar, nosotros permanecíamos preguntando, buscando respuestas y asimilando cada concepto con la avidez de quien se enfrenta a una necesidad. Un día, mientras me observaba absorto en un libro de cuentos que me había prestado, nos dijo: tenéis talento. Solo necesitáis una oportunidad para desarrollaros. Y así fue. En pocos meses sobresalíamos, Josefa, destacando en matemáticas con problemas que desafiaban a alumnos mayores, María Dolores, con su don para la música y el dibujo, componiendo melodías sencillas y esbozando retratos que con pocos trazos capturaban la esencia de todo. Me sentí profundamente atraída por las palabras, cautivada por los libros y las historias que me llevaban a lugares que nunca había soñado. Vera tiene alma de escritora, dijo la profesora Luisa a mi abuela, dona Corina, durante una visita a nuestra casa. Me asombraba cómo podía expresar con palabras sentimientos que la mayoría de los niños de mi edad ni siquiera entendían. Sentí que mis mejillas ardían de timidez y orgullo al mismo tiempo. Escritora, yo, una niña que hace poco luchaba por formar palabras completas, parecía algo imposible. Sin embargo, lentamente comencé a creer que quizás ese sueño no era tan inalcanzable. Por las noches, cuando todos dormían, encendía un trozo de vela que dona Corina me dejaba usar y escribía en cuadernos viejos que la profesora me regalaba, aquellos que sobraban en la escuela. En aquellos cuadernos plasmaba recuerdos del pasado, la infancia compartida, mi madre y su caballo oscuro, el hambre persistente que nos amenazaba y la muerte que se presentó prematuramente en nuestras vidas. También registraba el presente, el olor inconfundible de las galletas que la señora Corina horneaba, las carcajadas de María Dolores jugando en el huerto,
La expresión de alivio y satisfacción de Josefa al apoyar la cabeza en la almohada después de un día agotador de trabajo y estudio. Fue en uno de esos cuadernos donde comencé a escribir la historia que ahora estás leyendo, una narración que en ese momento no imaginé que compartiría con nadie. Era mi forma de dar sentido a lo vivido, de convertir el sufrimiento en algo comprensible, aunque solo fuera para mí. El tiempo transcurría implacablemente como siempre lo hace sin importar si deseábamos retenerlo o acelerarlo. Con el paso de las estaciones, llegaban las lluvias que hacían crecer el río y florecer el huerto, o las sequías que agrietaban la tierra y nos forzaban a ser extremadamente cuidadosas con el agua. Aunque antes estos cambios significaban una dura batalla por la supervivencia, ahora, con el tiempo, ya no los percibíamos como un sufrimiento extremo, simplemente eran parte del ritmo de la vida en el campo, algo a lo que nos adaptábamos con calma, gracias al amor y la atención de doña Corina. Yo cumplí 10 años, luego 11 y después 12. María de las Dolores, que siempre había tenido un gran parecido con nuestra madre, comenzó a atraer la mirada de los jóvenes del pueblo cuando íbamos a misa los domingos. Josefa, a sus 19 años, era considerada una mujer hecha y derecha, respetada por todos debido a su inteligencia y a su arduo trabajo. Nuestros hermanos más pequeños continuaban bajo el cuidado del mayor, pero ahora también asistían a la escuela y nos visitaban casi todos los domingos. Durante una de aquellas visitas dominicales, un evento imprevisto alteró de nuevo el curso de nuestras vidas. Nos encontrábamos todos juntos en el patio de la casa de la señora Corina. El almuerzo había sido abundante con pollo asado con una deliciosa salsa oscura, arroz cocinado a la perfección, tutú de frijoles y col salteada, todo esto acompañado de un refrescante zumo de lima recién hecho. Era un banquete para quienes, hasta hace poco, se conformaban con agua y harina para calmar el hambre. Los niños correteaban y jugaban al pilla-pilla entre los árboles frutales del huerto, y sus risas llenaban el aire cálido de la tarde con una melodía alegre. Josefa y nuestro hermano mayor charlaban en voz baja en un rincón, seguramente discutiendo sus planes futuros, como era costumbre cada vez que se veían. La señora Corina, con una apacible sonrisa en los labios, se mecía dulcemente en el porche, como si incluso en sus sueños se sintiera dichosa con nuestra compañía. María de las Dolores y yo, refugiadas del sol bajo la frondosa sombra del mango, estábamos concentradas en trenzar la paja, una tarea que doña Corina nos había enseñado y que con el tiempo habíamos dominado, dando forma a pequeñas cestas. De repente el sonido inconfundible de los cascos de un caballo golpeando el camino interrumpió nuestra labor. ¿Quién vendrá a estas horas y en domingo?, preguntó María, dejando a un lado la paja y levantando la vista. No tuvimos que especular mucho. Al poco, la figura de un jinete se materializó en el camino que conducía a nuestra casa. Era un hombre alto con la piel tostada por el sol, montado en un caballo pinto que con su porte igualaba la imponencia de su jinete. Vestía ropa sencilla, pero impecable y un sombrero de cuero, que le ensombrecía el rostro, revelando solo parte de él. A pesar de no recordarlo, sentí una extraña familiaridad, un vago reconocimiento como si ya lo hubiera visto antes. Con una agilidad admirable, el hombre desmontó y ató a su caballo a la cerca. Tras quitarse el sombrero en señal de respeto, el hombre se acercó al porche donde doña Corina, recién despierta de su breve siesta, lo observaba con visible curiosidad. Con voz grave pero educada, el hombre la saludó: «Buenas tardes, señora. Lamento la interrupción en domingo, pero busco a alguien». «¿Y a quién busca?», preguntó doña Corina, acomodándose en su silla. «Busco a los descendientes de Zulmira Alves. Me indicaron en el pueblo que algunos de ellos residen aquí con usted». La mención del nombre de su antepasada, Zulmira Alves, generó una reacción de sorpresa en todos ellos, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Quién era ese hombre y cuáles eran sus intenciones? Instintivamente Josefa se puso frente a sus hermanos menores, repitiendo el gesto protector que la caracterizaba ante cualquier amenaza. Con una voz firme aunque con un evidente temblor interno, Josefa respondió: «Somos nosotros».
¿Quién es usted y qué desea de nosotros?, preguntó el hombre, enfocando su mirada en Josefa, permitiendo que su rostro se revelara por completo. Sus ojos, de un color marrón profundo, exhibían una intensidad que capturaba la atención. Una nariz marcada y unos labios que dibujaban una sonrisa tímida completaban su semblante. No obstante, lo que realmente impactó fue la evidencia del paso del tiempo alrededor de sus ojos, arrugas profundas que evocaban una vida transcurrida bajo el sol abrasador, una vida que presumiblemente había estado llena. En nuestra memoria colectiva, ella parecía haber aparecido de la nada, como una figura completamente formada, una adulta hecha y derecha, montada en su corcel negro azabache, lista para unirse a las danzas y festejos de la comarca. Josefa, superando la sorpresa inicial, fue la primera en reaccionar. Se adelantó interponiéndose entre el grupo y los más jóvenes, cual gallina protectora cuidando a sus polluelos. Con cada palabra cargada de suspicacia, exclamó: jamás habíamos sabido de su existencia. Nuestra madre nunca nos habló de la existencia de un hermano. Jurandir respondió con una sonrisa melancólica, revelando la falta de un diente en la esquina de sus labios, una mueca que anticipaba la desconfianza. Sin dudarlo, y mientras se acariciaba el cabello salpicado de canas, respondió: lo supuse. Zulmira y yo desde hace mucho tiempo, no nos dirigimos la palabra. Tuvimos un fuerte enfrentamiento en nuestra juventud, y cada uno tomó su propio camino. Traté de buscarla en algunas ocasiones, pero siempre fue muy hábil para desaparecer cuando se lo proponía. En la forma en que él hablaba, en su voz, se percibía una sinceridad afligida que me convenció instantáneamente de la veracidad de sus palabras. Miré a María de las Dolores, quien parecía compartir mi impresión, pues el temor había desaparecido de sus ojos, dando paso a la curiosidad. ¿Cómo supo usted de ella?, pregunté acercándome para situarme junto a Josefa. Lo supe por casualidad. Estaba en San Juan por negocios comprando ganado, cuando escuché a alguien comentar sobre una mujer que había muerto tras caer de un caballo, dejando huérfanos a muchos hijos. El nombre y la descripción coincidían. Entonces decidí buscarlos. Llevo casi un año preguntando, siguiendo pistas. No es fácil encontrar gente en lugares tan apartados. Doña Corina, hasta ese momento había observado la escena en silencio desde la terraza, se puso de pie, y con pasos lentos pero decididos, se unió al grupo. ¿Por qué no entramos todos?, propuso con su voz calmada, aquella que siempre lograba serenar los ánimos en las situaciones más tensas. Aún tengo café humeante recién hecho, y el señor Jurandir parece tener mucho que compartir con nosotros. Al escuchar la invitación, los ojos de Jurandir se inundaron de gratitud, tal vez esperando hostilidad o puertas cerradas en lugar de esa bienvenida cautelosa, aunque educada. La sala de Doña Corina, con sus muebles antiguos y el aroma tentador del café fresco, siempre ofrecía una sensación de calidez, pero ahora, pese a su amplitud, se sentía pequeña, incapaz de contener la intensidad de las emociones que flotaban en el ambiente. Formamos un semicírculo improvisado: Jurandir, acomodado en el sillón junto a la ventana, Josefa, María de las Dolores y yo compartiendo el sofá, nuestro hermano mayor, vigilante cerca de la entrada, listo para defender al clan si fuera necesario, y los niños dispersos por el suelo con miradas entre asombradas y curiosas fijas en el recién llegado. Doña Corina, con la premonición de que aquel instante sería crucial para el devenir familiar, ofreció café a todos, incluyendo a los más jóvenes, quienes habitualmente no lo probaban. Se acomodó en su mecedora alisando su falda de chita, mientras inquiría: entonces, ¿usted es hermano de Zulmira? Jurandir, con sus manos curtidas rodeando la taza, buscaba consuelo en el calor del café y respondió: al enterarme del fallecimiento de Zulmira y de la numerosa descendencia que dejó, sentí la necesidad de conocerlos, ya que compartimos la misma sangre y, por tanto, una conexión familiar que perdura a pesar del tiempo. La familia, un lazo que prevalece. Josefa, con amargura inusual en su voz, interrumpió: ¿dónde estaba esa familia cuando sufríamos penurias? ¿Dónde estabas cuando mamá murió y nos dejaron solos? Vi el rostro de Jurandir arrugarse en una mueca de dolor real.
Sus ojos se clavaron en la taza, como buscando las palabras correctas. Tienes toda la razón al preguntar, niña, y no tengo excusas que sirvan. Solo puedo decir que no lo sabía. Zulmira y yo perdimos el contacto hace más de 20 años. Discutimos fuertemente la última vez. Nos dijimos cosas horribles. Yo me fui a Goiás. Ella se quedó aquí. Cuando regresé años después, ya se había ido. Nadie sabía a dónde. ¿Y por qué pelearon?, preguntó María de las Dolores, siempre la más directa. Jurandir suspiró hondo. Era claro que la pregunta reabría viejas heridas, de esas que nunca se curan del todo. Por un hombre, respondió al fin. Un arriero que a veces pasaba por estos lugares. Zulmira se enamoró de él. Quería marcharse con él, pero yo, siendo el hermano mayor, había prometido a nuestro padre en su lecho de muerte que la protegería. Intenté evitarlo, empleando palabras duras, a lo que ella respondió de la misma manera. Finalmente se escapó con el tropero y yo me quedé consumido por la ira, sin la voluntad de perseguirla. Este tropero, comenzó Josefa con voz dudosa. ¿Podría ser el padre de alguno de ustedes?, preguntó Jurandir, completando la pregunta con una sonrisa melancólica. Es posible. Se llamaba Jeremías, un hombre alto y corpulento, de piel morena y ojos claros, dotado de una labia cautivadora que hechizaba a todos, especialmente a las muchachas jóvenes e influenciables, como era Zulmira en aquel entonces. Miré a mis hermanos, intentando discernir en sus rostros algún rasgo de ese hombre desconocido. Algunos de los mayores tenían ojos claros que contrastaban con la piel morena, una combinación que siempre me había parecido hermosa y enigmática. Sería Jeremías el padre de ellos, y en cuanto a mí, ¿quién sería mi padre? Uno de los muchos hombres que mamá conoció tras la marcha del tropero, un hombre que llegó a su vida después de que el tropero se fuera. ¿Y después qué pasó?, preguntó nuestro hermano mayor, rompiendo el silencio que había reinado desde la llegada de Jurandir. Lo que siempre pasa en estas historias, respondió Jurandir con un dejo de resignación en su voz. El tropero se quedó unos meses y luego partió. Él, un forastero en una finca lejana, juró regresar, pero nunca más lo vimos por aquí. Zulmira, mientras tanto, quedó embarazada de mi hermano mayor. Me enteré de ello gracias a unos conocidos del pueblo. Años más tarde la busqué, pero ya se había marchado. Era demasiado orgullosa para regresar a Matras y admitir que yo tenía razón. Un profundo silencio inundó el ambiente. Cada uno de nosotros procesaba la historia, la imagen de una madre desconocida, una Zulmira joven y enamorada que confió en una promesa falsa. Resultaba difícil conectar esa imagen con la mujer que conocíamos, siempre en movimiento, buscando constantemente la próxima celebración, el siguiente romance, la siguiente aventura. ¿Y por qué nos busca ahora?, inquirió Josefa, aún recelosa. ¿Qué es lo que desea de nosotros? Jurandir depositó la taza vacía sobre la mesa con cuidado, como si fuera de delicado cristal y no de la humilde cerámica que realmente era. Quiero ofrecerles un hogar, anunció sin ambajes. Tengo una pequeña propiedad en Goiás. No es ostentosa, pero la tierra es productiva. Hay suficiente ganado y la casa es habitable. Es suficiente para todos nosotros si aceptan conocerla. Fue como si un estruendo retumbara en la habitación. Josefa contuvo el aliento. María de las Dolores ensanchó sus ojos y yo sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Un hogar, repitió nuestro hermano mayor, escéptico. Sí, corroboró Jurandir. Sé que llego tarde, que han crecido sin mí, que ya han forjado sus propios destinos. Con una mirada que combinaba agradecimiento y admiración, Jurandir observó a doña Corina y, reconociendo la fortuna que habían tenido al ser acogidos por personas amables en momentos difíciles, les ofreció su ayuda. La sangre tira, dijo, y anhelo conocer a los hijos de mi hermana y serles útil en lo que necesiten. Doña Corina, tras un breve silencio, respondió: es usted muy generoso, señor Jurandir, pero creo que los niños necesitan tiempo para asimilar esta noticia.
Es mucha información para procesar de golpe. Jurandir, comprendiendo la situación, asintió y respondió: entiendo perfectamente. No espero una respuesta inmediata. Estaré alojado en la pensión del pueblo unos días. Estaré disponible cuando estén listos para hablar. Después de levantarse, ajustar su sombrero y agradecer el café, Jurandir nos dirigió una mirada atenta, como si intentara memorizar nuestros rostros. Se parecen mucho a ella, ¿lo notan?, comentó con una sonrisa teñida de nostalgia, antes de marcharse. Después de pasar horas despiertas, Josefa, María de las Dolores y yo, con las voces susurrantes, repasamos todo lo que habíamos descubierto: la propuesta de Jurandir, las implicaciones de dejar la protección del hogar de doña Corina para ir a vivir con un hombre desconocido en una finca lejana, un pariente hasta ahora desconocido. Con su habitual desconfianza, Josefa preguntó: ¿y si todo es una gran mentira? ¿Y si no es realmente el hermano de mamá? ¿Te fijaste en cómo se refirió a ella? María de las Dolores respondió: nadie podría inventarse un dolor así. Añadí: además hay cierto parecido entre ellos en la forma de sonreír, en el contorno de la cara. Josefa, aún preocupada, insistió: pero mudarnos a Goiás implica una distancia enorme, dejar la escuela, a doña Corina, todo lo que hemos construido. Sugerí: quizás no sea necesario abandonarlo todo, quizás podamos continuar nuestros estudios allá y siempre podremos volver a visitar a doña Corina. La conversación, que parecía dar vueltas sin llegar a ninguna conclusión, se extendió, analizando las ventajas y desventajas de la idea, imaginando cómo sería nuestra vida en una finca en Goiás, en compañía de Jurandir, un familiar al que apenas conocíamos. En medio de esa reflexión y el cúmulo de emociones, el cansancio nos venció, abrumados por tanto pensar y sentir. En los días subsiguientes, Jurandir regresó en múltiples ocasiones, trayendo consigo pequeños obsequios para los niños: un muñeco de madera finamente tallado, una muñeca de trapo y golosinas envueltas en vistosos papeles. Para las mayores reservaba recuerdos e historias, relatos de la juventud de nuestra madre, anécdotas de los abuelos que nunca llegamos a conocer y memorias de la infancia que él y su hermano compartieron en una granja muy similar a la que él poseía. «Azul», exclamaba Jurandir, acomodado bajo la sombra del mango en el patio, rodeado por nosotros como polluelos alrededor de una gallina. Mira, siempre fue la más hermosa. Tenía una forma de caminar que capturaba todas las miradas y cantaba. Dios mío, cómo cantaba esa niña. En las mañanas primaverales, Jurandir se mostraba como un hombre sabio, y poco a poco fuimos bajando la guardia. Tenía una cualidad genuinamente afectuosa, reflejada en sus manos curtidas por el trabajo y en su sonrisa franca, que nos inspiraba a creer y confiar en él. Hasta Josefa, la más incrédula, empezó a sonreír con su llegada, a preguntar sobre la finca de Goiás, y a especular sobre nuestra vida allí. Una semana después de la primera visita de Jurandir, Josefa organizó una reunión familiar, a la que asistimos los 10 hermanos restantes, junto a la señora Corina, a quien considerábamos parte de nuestra familia, en su sala. «Tenemos que tomar una decisión», declaró Josefa con la seriedad que la hacía parecer mayor de sus 19 años. «Jurandir tiene previsto marcharse en 3 días. Si decidimos acompañarlo, la preparación es fundamental», planteó nuestro hermano mayor, siempre dándole importancia a la opinión de Josefa. «Josefa, ¿qué piensas tú?», preguntó, sabiendo que su juicio era crucial. Josefa respiró hondo, reflexionando, y luego respondió con firmeza: «Creo que deberíamos ir. Es una oportunidad única para reunirnos, para tener un hogar propio, y él parece genuinamente dispuesto a ayudarnos». María de las Dolores, compartiendo la preocupación que yo sentía, interrumpió: «¿Pero qué hay de la señora Corina? La vamos a dejar sola después de todo lo que ha hecho por nosotros». Todas las miradas se dirigieron a la anciana, la señora Corina, con su cabello blanco como la nieve y una sonrisa tranquila, aunque con los ojos ligeramente humedecidos. Ella, al vernos, dijo con la voz suavemente quebrada por la emoción: «Mis queridos, el mayor regalo que pueden hacerme es que persigan sus sueños con valentía y esperanza. Estaré bien, y sé que nunca me olvidarán,
así como yo jamás los olvidaré a ustedes. Con la candidez propia de un niño de 7 años, Pedro propuso que la señora Corina nos visitara. «Tenemos espacio en la finca, ¿verdad, Josefa?», preguntó. Josefa, con una sonrisa que delataba su entusiasmo, respondió: «Por supuesto. La señora Corina siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones, sin importar dónde estemos». La decisión estaba tomada, nos mudaríamos a Goiás con Jurandir para comenzar una nueva vida en el campo. Según él, la vida allí sería sencilla, pero suficiente para todos. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos, organizando nuestras pocas pertenencias y despidiéndonos de los maestros de la escuela, con la promesa de continuar nuestros estudios en Goiás. Visitamos los lugares que se habían vuelto importantes para nosotros durante los años que vivimos bajo la protección de la señora Corina. La noche anterior a nuestra partida, mientras todos dormían, me levanté silenciosamente y me dirigí a la cocina. Tal como lo había predicho, la señora Corina se encontraba a la mesa, disfrutando apaciblemente de una taza de té de manzanilla, un ritual nocturno que realizaba cada vez que el insomnio la asaltaba. «¿Tampoco puedes dormir, querida?», me preguntó con una sonrisa amable, señalando la silla vacía frente a ella. Me senté sintiendo un nudo en la garganta que se intensificaba desde que tomamos la difícil decisión de partir. «Tengo miedo», confesé, mi voz apenas audible. «¿Y si las cosas no resultan como esperamos, y si la realidad no coincide con nuestras idealizaciones?». Dona Corina extendió su mano sobre la mesa, cubriendo la mía con un gesto de cariño. Sus dedos, marcados por el paso del tiempo, transmitían un calor que iba más allá de lo físico y penetraba en lo emocional. «La vida está llena de riesgos, Vera. Algunos triunfan, otros fracasan. Pero si nunca nos arriesgamos, nunca podremos saberlo. Y hay ciertos riesgos que merecen la pena, aunque solo sea por la remota posibilidad de que funcionen». «Te echaré muchísimo de menos», dije, las lágrimas finalmente fluyendo por mis mejillas. «Y yo a vosotros, querida, más de lo que podéis siquiera imaginar. Pero no os iréis de mi vida, ni yo de la vuestra». A pesar de la separación física, sabíamos que nuestros corazones estaban unidos, y esa distancia no significaba nada. Nos quedamos allí de la mano en silencio sobre la mesa de la cocina. No era necesario decir nada más, lo que importaba ya se había transmitido, y lo que sentíamos era demasiado profundo para expresarlo con palabras. Al amanecer, Jurandir llegó con un carro de bueyes, que había conseguido prestado, para llevar nuestras pertenencias y a aquellos que no podrían soportar el largo camino hasta la estación de tren. Doña Corina nos había preparado un desayuno especial, galletas de harina, pastel de maíz y café con leche para todos. Comimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus silenciosas despedidas. Cuando llegó el momento de partir, nos formamos en una fila para abrazar a Doña Corina. Uno por uno, desde los más pequeños hasta los más ancianos, le dimos nuestro agradecimiento y nos despedimos. Cuando llegó mi turno, sentí que mi corazón iba a explotar de emoción. Con la voz temblorosa por la emoción, mientras me estrechaba en un fuerte abrazo, me susurró al oído: «Vera, no dejes de escribir tus historias. Tienes un don, no lo desperdicies». Respondí, ahogando un sollozo: «Lo prometo. Y le escribiré cada semana. Estaré esperando». Con una sonrisa inundada de lágrimas, respondió. Así un grupo de niños y jóvenes, curtidos por una crueldad que superaba la de la mayoría, iniciamos nuestro viaje. En busca de una nueva vida, libre del hambre, con la promesa de educación y crecimiento, y la anhelada formación de una familia completa con un tío que, aunque tardío, parecía sinceramente comprometido. Sentada en el carro tirado por bueyes, mientras nos alejábamos de la casa de la señora Corina, lancé una última mirada. La vi en el porche, una figura pequeña y arrugada, despidiéndonos con un pañuelo blanco al viento. La imagen de la Casa Blanca, con sus ventanas de madera oscura contrastando con la fachada, quedó fijada en mi memoria como una fotografía indeleble. Recuerdo vívidamente el jardín rebosante de flores,
la sombra fresca de la manguera frondosa en el patio y, sobre todo, la figura imborrable de aquella mujer extraordinaria que nos enseñó el significado del amor verdadero. Con la mirada puesta en el horizonte me concentré en el camino que se extendía, serpenteando hacia el estado de Goiás, un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Curandir, con manos firmes en las riendas, guiaba los bueyes mientras entonaba una melodía antigua, según él, la preferida de mi madre en su juventud. Los niños, aprovechando el momento, jugaban y reían en el carro, sus risas mezclándose con el sonido rítmico de las ruedas sobre el camino de tierra. En ese preciso instante, aunque el futuro era desconocido y lleno de interrogantes, por primera vez no me sentía aterrorizada, sino más bien esperanzada. El trayecto a Goiás fue largo y extenuante, pero también repleto de nuevas vivencias. Al principio viajamos en carreta hasta la estación de tren más cercana, avanzando lentamente por sinuosos caminos de tierra que se adentraban en colinas cubiertas de vegetación exuberante. Luego abordamos el tren, una experiencia completamente nueva para mí, con su incesante traqueteo metálico y el agudo silbido que anunciaba cada parada. Desde la ventana observaba embelesada cómo el paisaje cambiaba gradualmente, las montañas de Minas Gerais, adornadas con frondosos bosques y cascadas ocultas, fueron dando paso a los campos abiertos del interior de Sao Paulo. Finalmente llegamos a las vastas llanuras de Goiás, donde el cielo se extendía inmenso, pareciendo al mismo tiempo más cercano. Los niños, después de un inicio lleno de entusiasmo, pronto sucumbieron al cansancio del largo viaje. Acomodados en los duros asientos de madera del tren, transformaron sus pesados bultos de ropa en almohadas improvisadas. Josefa, siempre vigilante, contaba a cada parada, asegurándose de que todos estuviéramos a bordo. María Dolores, con voz suave, canturreaba melodías aprendidas de la señora Corina, un intento quizás de apaciguar la creciente melancolía. Jurandir demostró ser un compañero invaluable, compraba fruta fresca y pan crujiente en cada estación, narraba cuentos para distraer a los niños y respondía pacientemente a nuestras constantes preguntas sobre el futuro. La finca no es enorme, explicó cortando un trozo de queso con su navaja de mango de cuerno, pero la tierra es fértil. Tenemos un huerto, criamos ganado, gallinas y cerdos. Allí nadie pasa hambre. Esa promesa, allí nadie pasa hambre, retumbaba en mi interior como una esperanza tangible, un consuelo profundo. Tras años de incertidumbre y temor, la sola idea de una vida donde la preocupación por la comida dejara de ser una constante era un alivio profundo. Después de 3 días de viaje agotador, el tren finalmente se detuvo en la humilde estación de Santa Clara, el pueblo más próximo a la finca de Jurandir. Santa Clara, con su calle principal de tierra polvorienta, sus casas de fachada sencilla y ventanas de madera oscura, una pequeña iglesia de torres bajas y un almacén que parecía el corazón del pueblo, se extendía ante nuestros ojos. Al descender del tren, Jurandir, con una voz potente, gritó «Quintino», llamando la atención de un hombre alto y delgado que aguardaba apoyado en un carro. Quintino, quien supimos más tarde era el capataz de la finca, esbozó una sonrisa al ver a Jurandir y se acercó a nosotros. Al contemplar a nuestra numerosa familia, sus ojos se abrieron ligeramente, visiblemente sorprendido. ¿Son todos?, preguntó, incapaz de ocultar su asombro. Con un tono de orgullo en la voz, Jurandir respondió: «Todos. Los hijos de Zulmira, mis sobrinos». La carreta de Quintino, alada por 2 mansos caballos, resultó insuficiente para transportarnos a todos, junto con nuestras pertenencias. Por lo tanto, acordamos que las mujeres y los niños pequeños ocuparían la carreta, mientras que los hombres, incluyendo a nuestro hermano mayor y a Jurandir, haríamos el viaje a pie. «No está lejos», nos aseguró Jurandir. «Unos 4». La distancia total recorrida resultó ser de apenas 5 kilómetros. El camino hacia la hacienda rural se extendía por campos abiertos, donde la vegetación seca se balanceaba al ritmo del viento, evocando un mar dorado. Aquí y allá, árboles retorcidos típicos de la región del Cerrado ofrecían sombras esporádicas, verdaderos oasis de frescura en medio del calor del mediodía. A la distancia, se podían distinguir las siluetas de bovinos pastando plácidamente y, en ocasiones,
grupos de venados cruzaban corriendo la vegetación, asustados por nuestra presencia. Justo cuando el sol, en su lento declive, pintaba el cielo con pinceladas de naranja y rojo, llegamos a la finca. La casa a primera vista me recordó a la de la señora Corina, aunque esta era mucho más amplia y simple, una estructura humilde de adobe, coronada por un extenso tejado de tejas rojas y un porche que se extendía a lo largo de toda la fachada. El patio, impecablemente cuidado, albergaba parterres de flores coloridas, claveles, margaritas y damas de noche, cuyo dulce perfume flotaba en el aire de la tarde. «Bienvenidos a la Hacienda Esperanza», anunció Jurandir, extendiendo los brazos en un saludo que abarcaba todo el entorno, capturando a la perfección la emoción que nos embargaba. En ese instante una mujer se asomó desde la casa, de baja estatura y complexión robusta, con cabello gris recogido en un moño sencillo y un delantal estampado sobre su vestido de algodón. El rostro de aquel hombre, surcado por arrugas profundas que atestiguaban el paso del tiempo y bronceado por el sol implacable, se transformó cuando nos vio, iluminándose con una sonrisa amplia y sincera. «Por fin han llegado», exclamó con alegría, y se acercó a nosotros con pasos rápidos y decididos. Estábamos ansiosos esperándolos. Seguidamente Jurandir, con un gesto amable, nos presentó: «Ella es doña Teresa, mi esposa desde hace 15 años, la mejor mujer de este sertón». Doña Teresa, ante el elogio de su esposo, se ruborizó ligeramente y, con una sonrisa divertida, le propinó un suave golpe en el brazo. «No digas tonterías, hombre», respondió, y luego, dirigiéndose a nosotros con calidez, continuó: «Vamos, niños, deben estar agotados y hambrientos. He preparado una sopa de mandioca con carne que los repondrá». Esa primera noche en la finca Esperanza fue un torbellino de emociones y sensaciones. La comida, abundante y deliciosa, se servía en una enorme mesa de madera oscura ubicada en el centro de la espaciosa cocina. Sobre la mesa, además de la humeante sopa que había anunciado doña Teresa, había pan casero recién horneado, mantequilla fresca producida en la propia finca y queso de elaboración artesanal. Comimos hasta saciar nuestro apetito, sintiendo la extraña y maravillosa libertad de saber que podíamos servirnos más si lo deseábamos. Las habitaciones, aunque sencillas, estaban impecables, con camas de verdad para cada uno, no simples jergones en el suelo. Los colchones, rellenos de paja y cubiertos con sábanas de algodón blanco que olían a hierbas secas, invitaban al descanso. Dormir en habitaciones separadas, los chicos en una y las chicas en otra, después de tantos años compartiendo el mismo espacio, resultaba extraño al principio. Pero paradójicamente esa separación traía consigo una sensación de seguridad y estabilidad nunca antes experimentada. Recostada en la cama junto a la ventana que daba al cielo, desde donde las estrellas, increíblemente grandes y brillantes en la noche de Goiás, me observaban, reflexioné sobre todo lo que habíamos superado, el hambre que nos había atormentado, la pérdida de mamá, y la bondad de doña Corina. En este nuevo comienzo una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que parecía querer romper los límites de mi corazón. Con el paso del tiempo los días se transformaron en semanas y luego en meses, y sin darnos cuenta, nos habíamos acostumbrado a una agradable rutina en la granja. Jurandir, fiel a su palabra, nos inscribió en la escuela local. Aunque no era tan prestigiosa como la que solíamos frecuentar en Minas, era suficiente para mantener nuestro aprendizaje. Cada día, Quintino nos transportaba en su carreta, amenizando el camino con sus entretenidas historias. Josefa, ya casi una mujer, colaboraba con doña Teresa en las tareas de la casa y en la elaboración de quesos y dulces, los cuales se vendían en la tienda del pueblo. Mi hermano mayor, Jurandir Quintino, y yo nos ocupábamos del ganado y de las labores del campo. Incluso los más pequeños tenían sus responsabilidades asignadas: cuidar de las gallinas, ayudar en el huerto y recolectar los huevos del gallinero. En mi caso, continué escribiendo mis historias. Al enterarse de mi afición por escribir, Jurandir me obsequió un cuaderno nuevo con tapas duras y hojas de un tono amarillento que invitaban a la escritura, junto con una pluma estilográfica que había sido de su padre.
Con una sonrisa que irradiaba afecto y esperanza, me dijo: «Quién sabe si algún día te convertirás en una escritora de verdad». Con la frecuencia acordada, enviábamos cartas a la señora Corina, donde le contábamos minuciosamente los pormenores de nuestra nueva vida, los progresos en la escuela y la inmensa felicidad que sentíamos al estar reunidos nuevamente. Ella, con su letra fina y pulcra, nos respondía, relatándonos las novedades del pueblo y preguntando siempre por mis relatos. Sus cartas invariablemente concluían con la misma frase: «Manteneos firmes, seguid soñando». Fue en una de esas cartas, recibida casi un año después de nuestra marcha, donde recibimos la noticia que más temíamos: doña Corina había enfermado. Ella intentaba restar importancia a lo ocurrido, insistiendo en que no era algo serio, solo los achaques propios de la edad, como solía decir. No obstante, entre sus palabras, se insinuaba una situación más preocupante de lo que reconocía. Josefa se mostró visiblemente consternada por la noticia. Esa noche, en la intimidad de nuestra habitación, conversamos en voz baja, temiendo despertar a María Dolores, ya profundamente dormida. «Tenemos que ir a verla», sentenció Josefa con la firmeza que siempre la había definido. «Necesitamos comprobar por nosotros mismos su estado». Aunque yo le hice ver que Goya se encontraba muy lejos de Minas, en el fondo compartía su inquietud. Decidí hablar con Jurandir, confiando en su comprensión, y no me equivoqué. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Josefa le expuso a Jurandir su preocupación, a lo que él respondió con un asentimiento grave. «Por supuesto que deben ir. La señora Corina también es parte de su familia. Yo me encargaré de conseguir el dinero para los billetes de tren». Tomándome por sorpresa, declaré con convicción que yo también deseaba unirme al viaje. Jurandir me dirigió una mirada, luego se volvió hacia Josefa, como buscando su aprobación. Ella vaciló un instante antes de asentir. «Sí, Vera también debe ir», dijo, recordando la especial conexión que siempre habían tenido ella y doña Corina. Así, 2 semanas después, nos encontramos nuevamente a bordo del tren, pero esta vez recorriendo la ruta en dirección opuesta, de Goya a Minas, abandonando nuestra nueva vida para retornar a la Fran de antaño, a nuestro presente enfrentado a un pasado que nos había forjado, modelado de maneras que apenas comenzábamos a vislumbrar. El viaje de regreso se sintió más breve. Quizás porque ya conocíamos el trayecto, o tal vez porque la impaciencia por reencontrarnos con la señora Corina comprimía el tiempo en nuestra mente. Al llegar al pueblo todo permanecía inalterado, las mismas casas humildes con sus ventanas de madera, la misma gente paseando con calma por la calle principal, y la campana de la iglesia repicando, llamando a la misa dominical. Empujamos la carretilla que el lechero usaba para transportar la leche, recorriendo el trayecto hasta la casa de la señora Corina. El palpitar acelerado de mi corazón se hacía eco en cada paso que dábamos por aquel camino que conocíamos tan bien. La incertidumbre nos invadía: como la encontraríamos, estaría muy deteriorada, consumida por la enfermedad, la casa se mantenía igual, con sus paredes blancas y su jardín lleno de flores, pero percibíamos una extraña sensación de quietud, de silencio, algo que antes no existía, como si la residencia misma hubiera envejecido en nuestra ausencia. Llamamos a la puerta, replicando los 3 golpecitos suaves que siempre utilizaba Josefa, esperando en silencio, conteniendo la respiración. Después de una larga espera, escuchamos unos pasos lentos que se aproximaban y finalmente, la puerta se abrió, revelando a la señora Corina. La vimos más delgada, con la espalda encorvada. Su cabello, que antes mostraba solo algunas hebras blancas, ahora lucía un plateado total. No obstante, sus ojos permanecían igual, llenos de vida, brillando con esa misma bondad que nos había rescatado en el pasado, aunque la intuición nos susurraba que algo fundamental nos aguardaba. «Mis niñas», exclamó extendiendo sus brazos que temblaban levemente. Sorprendidos y emocionados, nos fundimos en un abrazo intenso en la entrada misma. Era un abrazo largo y reconfortante que comunicaba la alegría y el cariño que las palabras no lograban expresar completamente. Sentí el inconfundible aroma a lavanda que siempre anunciaba la llegada de la señora Corina.
Advertí que le costaba respirar, sintiendo su fragilidad en mis brazos, pero lo más importante era que estaba presente, viva, y eso era todo lo que importaba. Pasamos 2 semanas a su lado, llenas de charlas prolongadas bajo la sombra del mango en el patio, ayudándola en las tareas del hogar que ahora, con el paso de los años, le resultaban pesadas. Le contamos con detalle todo lo que sucedía en nuestras vidas en Goiás, y ella escuchaba atenta, haciendo preguntas, riendo con nuestras anécdotas y aconsejándonos cuando se lo pedíamos. Por las noches, después de que Josefa se acostaba, yo solía quedarme un rato más con ella en la cocina. Rememorando tiempos pasados, compartíamos juntas el aroma y el calor de una taza de té de manzanilla, mientras yo le leía fragmentos de mis escritos que había traído desde Goiás. Ella, con la mirada fija en mí, a menudo cerrando los ojos, se sumergía en las escenas que pintaba con mis palabras. «Tienes un don, Vera», me decía, repitiendo una frase que había pronunciado en numerosas ocasiones. Un don para convertir el sufrimiento en belleza, para encontrar significado incluso en las experiencias más dolorosas. Una de esas noches, cuando nos disponíamos a regresar a Goiás, me formuló una pregunta que alteraría para siempre el rumbo de mi existencia: ¿has considerado quedarte, Vera, quedarte aquí conmigo? La observé sorprendida, sin saber cómo articular una respuesta. ¿Quedarme aquí? Sí, respondió con una seriedad inusual en ella. Veo tu pasión por la escritura, el potencial que posees. Aquí podrías seguir tus estudios en la escuela del pueblo, que es mejor que la de Santa Clara, según me has contado. A mí sinceramente la sola idea de tu compañía me llenaría de una inmensa alegría. Al escuchar tu propuesta, un torrente de emociones me inundó, la sorpresa me dejó atónita, la confusión nubló mis pensamientos, un cierto encanto me sedujo con la posibilidad, pero al mismo tiempo, el miedo y la culpa me asaltaron al considerar la idea de dejar a mis hermanos. No te preocupes por responder ahora, agregó, al percibir mi vacilación. Conversa con Josefa, reflexiona con calma. Es una decisión crucial. Esa noche la preocupación no me permitió dormir. Me revolqué en la cama, analizando los pros y los contras, visualizando cómo sería mi vida si aceptaba la oferta de doña Corina. Por un lado, veía la oportunidad de estudiar en una escuela de mayor prestigio, de dedicar más tiempo a escribir, de estar junto a la mujer que tanto amaba y que no siempre estaría con nosotros. Por otro, la idea de separarme de mis hermanos, de abandonar la vida que habíamos construido juntos en Goiás, y de la estabilidad que finalmente habíamos alcanzado, me angustiaba. A la mañana siguiente, con las ojeras oscuras que evidenciaban una noche sin dormir, busqué a Josefa en el patio. La encontré como siempre tendiendo la ropa en el tendedero con su habitual rapidez y meticulosidad. Sin rodeos, porque con Josefa las palabras superfluas no servían, le dije: «Dona Corina me ha invitado a quedarme». Josefa, interrumpiendo su tarea, dejó de lado la pinza con la que sujetaba una prenda y me observó fijamente, con una mirada profunda, como si intentara leer en mi rostro algo que mis palabras no expresaban. Después de un largo silencio, preguntó: «¿Y tú, qué quieres hacer realmente?». Con total sinceridad, le respondí: «No lo sé. Una parte de mí anhela quedarse, continuar mis estudios aquí, acompañar a doña Corina en sus últimos años. Pero otra parte se resiste a la idea de separarme de ustedes, de nuestra familia que, por fin, está unida». Josefa suspiró profundamente, soltando la sábana que tenía en las manos y volviéndola a dejar en el cesto de ropa. Luego se sentó en el pequeño banco de madera que estaba bajo el árbol de mango y me invitó a sentarme a su lado. «Verás», comenzó. «¿Recuerdas el momento más oscuro cuando mamá falleció y nos parecía que la alegría había desaparecido para siempre?», comenzó con su voz suave y calmada, aquella que siempre conseguía serenarme. «Luego, poco a poco, llegaron la señora Corina, y después Jurandir, y aprendimos que la felicidad puede encontrarse y resplandecer de maneras inesperadas, en distintos lugares». Asentí sin comprender del todo a dónde pretendía llegar, intuyendo que quizás ella veía el mundo de forma diferente a mí, que sus prioridades eran otras, pero eso no significaba que estuviéramos destinados a separarnos para siempre.
La familia, entendí, es más que compartir un mismo hogar, es llevar a quienes amamos en el corazón, sin importar la distancia que nos separe. ¿Te entristecería si decidiera quedarme aquí?, le pregunté con la voz de niña que aún me acompañaba. Entristecerme, contestó sonriendo con una sonrisa radiante poco frecuente en ella, que le iluminaba el rostro. Me sentiría orgullosa, inmensamente feliz de verte seguir tu propio camino, persiguiendo tus sueños. ¿Acaso no es eso lo que anhelamos para todos nosotros? Tener la posibilidad de tomar decisiones, de no ser arrastrados por la vida como hojas secas por el viento, era algo que ansiaba. Abracé a mi hermana con fuerza, sintiendo las lágrimas inundar mi rostro, sin poder detener. Después de esos años con la guía incondicional de la señora Corina y de los maestros de la escuela del pueblo, en particular de la profesora Luisa, quien siempre confió en mis capacidades, me sumergí en los estudios con una dedicación apasionada que asombraba a todos. Devoraba cada libro que caía en mis manos y escribía diariamente, absorbiendo el conocimiento con la misma intensidad con la que una esponja sedienta se empapa de agua. A los 15 años mi esfuerzo se vio recompensado al ganar un concurso regional de redacción con un relato sobre mi niñez. El premio consistía en una beca para continuar mis estudios en Belo Horizonte. Aunque representaba una difícil decisión, separarme de doña Corina, ella me impulsó a aceptar la oportunidad con todo el afecto que la caracterizaba. «Ve, hija mía», me dijo con la inconfundible mezcla de determinación y ternura que solo ella podía expresar. «Este es tu camino. No te preocupes por mí, estoy bien con mis vecinos y con las visitas de tus hermanos, quienes siempre vienen a verme. Ve a buscar todo lo que el mundo te ofrece». En Belo Horizonte me hospedé en una residencia solo para mujeres. Proseguí con mis estudios y eventualmente obtuve un empleo como maestra auxiliar en una escuela primaria. Durante los fines de semana y feriados, regresaba a mi pueblo natal para visitar a doña Corina, quien, con el paso de los años, mantenía la misma gracia y distinción que había demostrado a lo largo de su vida. Mis hermanos permanecieron en Goiás. Josefa contrajo matrimonio con un agricultor de la zona, tuvo 3 hijos y, finalmente, heredó la hacienda Esperanza tras el fallecimiento de Jurandir y doña Teresa, ambos ancianos y plenos por la vida que vivieron. Nuestro hermano mayor también formó una familia, así como María de las Dolores y otros de nuestros allegados. Los más jóvenes crecieron, se esforzaron en sus estudios y se convirtieron en hombres y mujeres de provecho. Con el paso del tiempo, la sensación de hambre, que por mucho tiempo fue parte de nuestra vida cotidiana, se transformó en un recuerdo distante, una anécdota que narrábamos a nuestros hijos y nietos para que apreciaran lo que poseían, comprendieran nuestra historia y valoraran el arduo camino recorrido. Dona Corina, mi abuela, nos dejó cuando yo tenía 22 años. Su fallecimiento fue sereno como la vida que llevó, un reflejo de su paz interior. Un domingo por la tarde se durmió y simplemente no despertó más. Estoy seguro de que partió en calma, con la certeza de que estábamos bien, siguiendo nuestros propios senderos con la fortaleza y dignidad que ella nos había inculcado. De acuerdo con su testamento heredé su casa, pero desde su partida, no pude vivir allí de forma continua. Cada espacio, cada detalle de aquellas paredes, despertaba infinidad de memorias, tanto felices como tristes. A pesar de ello, conservé la propiedad y me dediqué a cuidar el jardín, el cual ella amaba tanto. La visitaba con frecuencia, siempre que mis obligaciones me lo permitían, pero mis circunstancias profesionales me llevaron por rumbos distintos, a nuevas ciudades y a enfrentar desafíos diferentes. Comencé mi carrera como maestra, ascendí a directora escolar y finalmente, ya en la mediana edad, me dediqué a la escritura. Mi primer libro, publicado al cumplir 50 años, relata precisamente la historia que les he contado, la de una joven que padeció hambre y abandono, pero que también conoció el amor y la esperanza. Es la saga de una familia que se rompió y se recompuso de maneras sorprendentes, y el retrato de personas sencillas que con su discreta bondad, dejaron una huella imborrable en la vida de otros. Aunque el libro no se convirtió en un éxito de ventas,
logró conectar con sus lectores, conmovió a muchos y generó cartas muy emotivas de personas que se sintieron identificadas con nuestra historia. Eso fue suficiente para mí, pues nunca aspiré a la fama ni a la riqueza a través de mis escritos. Mi mayor deseo era que todo lo que habíamos vivido, tanto lo bueno como lo malo, tuviera un impacto que trascendiera nuestra propia existencia, que nuestro sufrimiento y nuestra felicidad no fueran en vano. Ahora, con 76 años, al mirar atrás, percibo un camino trazado que, a pesar de las numerosas dificultades y contratiempos, me ha conducido hasta aquí. Este viaje comenzó en la más absoluta pobreza y culmina en esta confortable habitación, rodeada de libros, de valiosos recuerdos, de fotografías de seres queridos que ya no están y de aquellos que aún comparten mi vida. De mis 14 hermanos, solo quedamos 5. Josefa falleció hace 5 años a los 86, acompañada de sus hijos, nietos y bisnietos en la finca Esperanza, que ahora gestiona su hijo mayor. María Dolores reside en Sao Paulo con una de sus hijas. Los demás están repartidos por Brasil, cada uno siguiendo su propio destino, ya sea por elección personal o por designio del destino. Siempre que podemos nos reunimos en celebraciones significativas, como cumpleaños importantes, Navidad y bodas de sobrinos nietos a quienes apenas conocemos. Cuando nos reunimos, es inevitable que los recuerdos de nuestra niñez afloren. Recordamos épocas de escasez, sin duda, enfrentando dificultades enormes y sufriendo pérdidas dolorosas. Pero también revivimos historias de valentía, de encuentros afortunados y de actos de bondad inesperados que cambiaron nuestras vidas. Es esto lo que busco transmitir, no solo las palabras escritas en mis libros, sino la creencia de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una esperanza, por mínima que sea, que puede sacarnos de la oscuridad. A veces, esa luz reside dentro de nosotros, en una fortaleza que desconocíamos tener. En otras ocasiones, la encontramos en personas que aparecen en nuestras vidas justo cuando más las necesitamos. La vida presenta desafíos. Nunca ha sido fácil, y probablemente nunca lo será. Sin embargo, se muestra hermosa en su complejidad, en sus contrastes y en su asombrosa capacidad de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Recordando aquella mañana, tan distante ya, cuando un pariente desconocido llamó a nuestra puerta, o aquella tarde en que la bondadosa señora Corina nos ofreció su hogar, o incluso la noche en que elegí marcharme, buscando mi propio sendero. Si se me planteara la posibilidad de alterar algún fragmento de mi pasado, mi respuesta sería rotunda, no. Ni siquiera el hambre, que se presentó como una maestra severa pero efectiva, que me enseñó a apreciar el valor de cada bocado, cada instante de bonanza que llegaría después. Hasta las ausencias me mostraron el significado de las presencias, y los momentos de pérdida me revelaron la transitoriedad de todo y la importancia de vivir intensamente cada instante, contribuyendo a forjar mi camino. Cada detalle, cada sonrisa y cada lágrima, cada deidad y cada encuentro, tuvo su influencia. Y ahora aquí me encuentro sentada en esta mecedora que heredé de la señora Corina, contemplando la puesta de sol que se extiende majestuosa desde la ventana de mi hogar. Una profunda calma, que jamás creí sentir cuando era una niña vulnerable, con mirada apagada y sin recursos, me inunda ahora. Es esta misma tranquilidad la que anhelo para todos aquellos que han caminado a mi lado. Una paz que no se deriva de la ausencia de dificultades, sino de la certeza de que, por fuerte que sea el sufrimiento, siempre conducirá a una renovación, un nuevo comienzo, tal vez incluso adornado con un arco iris. La necesidad ya no está, la esperanza ha perdurado, y al final, eso es lo único que realmente importa.